Hola amigos de Despierta desde el Tiempo. Muchísimas gracias a todos los que se están haciendo presentes. Quiero pedirles 1000 disculpas porque déjenme poner que espérenme que me está saliendo el sonido que tenía abierto por acá el programa. Les quiero pedir 1000 disculpas porque habíamos quedado con la doctora Jordana González de que íbamos a hacer este programa. Y créanme, a las 2 de la tarde comenzamos a hacer el programa. Y no es que mientras aquí en la aplicación que utilizo había puesto ya transmitir, olvidé hacerlo en YouTube. Y nos metimos 2 horas prácticamente platicando, hablando del tema. Y resultó de que al final ustedes estaban esperando. Y de verdad me siento avergonzado porque no me di cuenta. Pero bueno, estamos aquí. Lastimosamente ya ella no nos va a acompañar. Para ella es demasiado tarde. Y bueno, ni modo. Lo voy a hacer solo. Vamos a leer el documento que ella me pasó. Más que todo es una investigación alternativa a todo lo que nosotros hacemos. Y de antemano les digo, no debemos tomar nada de lo que aquí está expuesto como una verdad, solamente que le pongan atención a quien le resuene. Yo sé que muchas personas van a poder entenderlo si alguien tiene algunos conceptos de programación o algo básico de computación, va a entenderlo muy fácil. Pero bueno, vamos a comenzar. Pablo se estará uniendo conmigo para esta charla. Vamos a hacerlo como una especie de charla donde ustedes quiero que también colaboren, pongan su granito de arena, hagan sus aportaciones de lo que crean, de lo que se vaya hablando a medida que vayamos hablando. Trataré de darles una explicación conforme a lo que voy a ir leyéndoles. Pero sí, va a estar, me parece que va a estar muy interesante. Pero antes de comenzar, quiero leer los comentarios de ustedes, los que van entrando. Bueno, vamos a ver, aquí aparece, ojalá todavía esté, porque esto fue muy temprano. Dice, buenas noches desde España, Bilbao, lo dice Isas76. Miriam, saludos desde Chile. Miriam Martínez, saludos de Chile. Beatriz Coronel, buenas tardes, William. Déjenme mover un poquito para que salga el mensaje completo. Moverlo un poquito para acá. Y buenas tardes, William, aquí ya preparada para acompañar a otro buenísimo programa tuyo. Espero de que de verdad sea del agrado de todos ustedes. Continúa diciendo Beatriz Coronel, y muy buenas tardes a todos aquí en el chat. Saludos. Bueno, yo que les hice la pregunta de que si habían visto algo, pero no, parece que no salió nada. Nancy Bracho, saludos, William. Por acá dice, en breves comenzamos. Yo les puse que sí. Edgar Sánchez Paredes, muy buenas tardes de Perú. Saludos, Edgar. Alejandra Flores, desde Austin, Texas. Saludos. Milena Pizango dice, hola, William, atenta a tu programa. El programa anterior estuvo interesante, resonó mucho en mi corazón. Y hoy quise estar presente. Saludos de Perú. Seguimos leyendo. William García, buenas tardes, William, saludos cordiales desde Lambayeque, Perú. Gracias por estar siempre pendiente. No sé por qué no me están saliendo completos. Vamos a ver si arreglo esto para que se puedan ver bien los comentarios. Ya saben, en vivo las cosas suceden cuando menos uno menos todo se complica un poco. Vamos a ver. Estoy arreglando esto para que podamos ver todo bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si sale bien. Está bastante largo.
Nancy Bracho, aprovecho para agradecer tu aporte por la elaboración de la publicación, de la aplicación y poder oír por los teléfonos inteligentes de la radio de RCPC. Neil está muy contento. Un abrazo. Gracias a ustedes que son los que me inspiraron. Bueno, y ahí Neil también, a que les pudiera crear la aplicación RCPC. Pronto la tendré puesta en la tienda de Amazon para los teléfonos, los dispositivos Android. Estaré también creándola pronto. También tengo que hablar con Neil para unos detallitos para hacerla para teléfonos iPhone. Dice... y como les decía, estará disponible muy pronto en Amazon, en la tienda de Samsung Galaxy Store y las de Huawei. Pero todos los dispositivos pueden descargarla. Todos los dispositivos Android. Saludos desde Santo Domingo, dice Ulises Robert. Bueno, Isas dijo, bueno, llego justo a tiempo. Gracias. Gracias, yo sé que estás haciendo tremendo sacrificio desde España. Julio Gaitán, saludos, William. Magdalena Gaitán, buenas tardes, William, viéndolo desde Bogotá, Colombia, saludos. Y Marcelo Agurto, vamos, todo vale. Bueno, señores, aquí estamos y vamos a hablar de este tema súper interesante. Espero que pronto Pablo se nos pueda unir. Veo que aquí está adentro, pero todavía parece que está arreglando algo con su cámara. Bueno, como les decía, no vamos a tomar... Esto va a ser una plática, va a ser una charla donde vamos a comentar sobre esta información que me pasó Yorlena, que lastimosamente ya no puede estar porque para ella es demasiado tarde. Y bueno, lo voy a hacer yo solo. Yo les voy a leer un documento que ella me pasó. Ella me pasó cierta información. Gracias, Isas. Dice que no es un sacrificio. Gracias. Entonces, como les decía, ella me pasó esta información. Ya sabemos de que, bueno, muchas de las informaciones de las que nosotros hablamos en el canal es hablando sobre este mundo, sobre cómo es manipulado por entidades, por diferentes, no solamente por las entidades que se hicieron pasar por dioses, sino también por la élite gobernante que ellos mismos dejaron. Pero en este documento que ella trae, o que ella me pasó, se habla algo como que es bastante bueno. La teoría que ella me trae a través de este documento, que fue dado a una persona, a una mujer en los años 40, me imagino que todo lo que dice, lógicamente esta persona en ese momento no podía entenderlo porque no existían ni las computadoras para ese tiempo. Entonces me imagino de que fue muy difícil poderlo entender en su momento. Y antes de leerle el documento, quiero más o menos caer en un contexto para que puedan entender. Todos hemos visto la película Matrix. Todos hemos visto la película Matrix y este documento lo que menciona es algo muy, pero muy parecido. No hay que tomarlo como una verdad absoluta, como les dije, pero vamos a ponerle atención, a que le resuene muy bien. El que se quede todavía con no entendiéndolo, también. Pero sí, vamos a echarle coco a esto para que vean qué interesante está. Lo voy a pasar por aquí. Vamos a leerlo. Voy a disminuirlo un poco se los voy a leer. Esto vamos a suponer de que es real, así como lo menciona el documento. Yo le agregué el principio porque lo pienso hacer un video para que ustedes tengan acceso a él, pero hoy lo vamos a discutir. La Matrix Anunnaki, el jardín del Edén y la manipulación mental. Y si te dijera que el jardín del Edén no fue un paraíso, sino una prisión, una cárcel. Una cárcel.
diseñada por entidades superiores conocidas como los Anunnaki. Esta no es la historia que la religión te contó. No habla de serpientes ni de manzanas prohibidas, habla de prisioneros, de tecnología, de realidades manipuladas y de un conflicto ancestral que aún hoy sigue en marcha. El jardín del Edén no es un mito infundado, fue creado por una élite Anunnaki y lo creó como una prisión de lujo para alojar a ciertos prisioneros Anunnaki de alto rango. Se asocia con la caída de los vigilantes. La historia del Génesis no se trata o no trata sobre la historia humana realmente, según este documento. Trata de la historia de los mismos Anunnaki. Lo que nosotros conocemos como el Adán, dice el documento que no fue creado aquí en este planeta, cosa que yo he ido diciéndoles en algunos videos anteriormente. Dice de que estos eran parte de la élite Anunnaki y que fueron castigados y desterrados a la tierra en un lugar que se hace referencia en la historia del Génesis como el jardín del Edén, la prisión de Adán y Eva. Tal como se expresa en el libro de Enoc: vigilantes, yo escribí vuestra petición y en una visión se me reveló que no será concedida nunca y que habrá juicio por decisión y decreto contra vosotros, que a partir de ahora no volveréis al cielo y por todas las épocas no subiréis, porque ha sido decretada la sentencia para encadenaros en las prisiones de la tierra por toda la eternidad. Cuando les decía de que, o les preguntaba si habían visto la película Matrix, es porque este documento más o menos da a entender de que el ser humano está encarcelado. La conciencia del ser humano está encarcelada dentro de un programa, dentro de una simulación, ¿verdad? Dentro de una realidad virtual. Que nosotros, los que estamos dentro, participando como jugadores, sin saber que es un juego, no estamos totalmente conscientes de ello. Vivimos en una realidad manipulada por esta gente. Pero voy a continuar y quiero que vayan poniendo atención a la idea y van a ver que tiene mucha lógica. Dice, ¿quiénes son los vigilantes? ¿Quiénes eran los ángeles caídos? ¿Y qué es realmente el jardín del Edén? Todas las versiones o historias que se cuentan o canalizan tienen su parte de verdad. Eso es el motivo del por qué tienen tanto arraigo en nuestras mentes. Pero esos son los recuerdos de afuera del holograma, de la tierra o del jardín del Edén, como se le llama a este holograma. La guerra, si me escuchan que estoy hablando como si fuera una verdad, es porque estamos quedando en eso, como si fuese una verdad. ¿Está bien? No digo que es verdad, sino que lo tomemos de esa manera para poderlo entender un poquito mejor. Dice que la guerra entre los Nefilín pleiadianos de un planeta que aquí en este holograma o en lo que nosotros vivimos, lo conocemos como Nibiru, dice que han derrotado a los ejércitos de la Unión Terrestre, configurada por Anunnakis, Atlantes y Lemurianos. Los Nefilín han encerrado a los perdedores de la coalición Atlante en una prisión holográfica, una réplica del verdadero planeta Tierra. Pero para llegar a esto hay que hacer un poco de historia. Al inicio existieron las razas llamadas los antiguos, hoy conocidas como potestades cósmicas. Las razas reptoides fueron las segundas en existir y la forma humana aparece en el sistema de Vega. En la Liga Estelar Pleiadiana se hacen muchos experimentos con estas formas humanas y aparecen múltiples variantes del formato humano. En el sistema de Lira se desarrollan cruentas batallas entre los humanos y los reptoides, en donde casi se extingue la forma humana. Se decide la creación de una biblioteca genética para preservar los genes. Dentro de esta biblioteca genética, según este documento, dice que hay genes no humanos. Por eso, con la ayuda de los veganianos,
O sea, se dice de que fueron los humanos creados en Vega. Dice que con la ayuda de los veganianos se crea al neandertal. Miren si coincide con muchas cosas que hemos venido hablando en videos anteriores, de lo del neandertal y lo que somos nosotros hoy. Se crea el neandertal con 6 pares de ADN, o sea, 12 hebras que dan la capacidad de almacenar una casi infinita cantidad de datos e información. A este ser o neandertal lo ocultaron en el planeta Tierra. En ese planeta Tierra ya habitaban lemurianos en el continente de Mu. Dice que Enki, ya todos saben quién es Enki en la mitología o la historia sumeria, dice que crea la raza de los atlantes heredando los 6 pares de ADN y el tronco que da los 12 chakras. Me llamó la atención porque nosotros solamente conocemos 7, pero dice aquí que son 12. Viven en armonía con los lemures y la creación del humano por parte de Enki usando al neandertal, que ya es conocida. O sea, la creación del humano por parte de Enki usando el neandertal, eso es lo que hemos venido hablando en videos anteriores y que por eso me llamó tanto la atención este documento. Después dice que hace una segunda modificación donde le separa los sexos. Si vamos al documento bíblico, recuerden que en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre varón y hembra. Luego en el capítulo 2, señores, después les voy a pasar la información, pero vamos a hacerlo ahora, vamos a continuar. En el capítulo 2 dice de que el personaje que aparece ahí en el documento bíblico, que se llama Jehová, ahí dice que pone al Adán en un sueño profundo y lo separa. O sea, de él saca a una mujer. Vamos a ver si vamos entendiendo. Dice de que Enki, usando el neandertal, le hace una segunda modificación donde le separa los sexos. Para el control de las realidades virtuales dentro del dodecaedro, el dodecaedro es una figura que cuando tú la despliegas, es una figura de 12 lados, que cuando la despliegas, crea la imagen del árbol de la vida que usan los judíos en su cábala, ¿verdad? Y miren lo que dice aquí. Para el control de las realidades virtuales dentro del dodecaedro existe una supercomputadora capaz de recrear ambientes virtuales. El jardín del Edén recreaba el verdadero planeta Tierra como una especie de juego y en él se trasladaban las conciencias de los jugadores para revivir un paraíso edénico. Venían de todas las cercanías de la galaxia para jugar el juego y entraban en conciencia plena y con poderes solo por diversión. Después empezaron a hacer experimentos al crear también seres de forma humana con posibilidad de tener conciencia. Voy a detenerme aquí un momentico y yo no sé si ustedes han visto la serie Westworld. Les voy a poner una imagen de la serie. Esta serie que les estoy poniendo aquí en pantalla. Esta serie, si no la han visto, yo los invito a que la busquen y la vean. Porque esa serie, más la información de la que estamos hablando hoy, la serie está calcadita. Y la podrían entender muchísimo mejor esta información si pudieran ver la serie. Tiene 4 temporadas, pero está muy calcada, muy tremenda. Continuamos con lo de la lectura. Dice que la guerra entre Enlil y Enki por el control del planeta se desata. Y se hace cada vez más feroz. Del lado de Enki se unen Anunnakis, Atlantes y Lemures. Los Nefilim, con más poder bélico usando las 3 lunas naturales del planeta, destruyen Lemuria y la Atlántida. Al destruir la tercera luna, el sistema planetario se desestabiliza teniendo que dejar a Nibiru, este planeta que nosotros aquí conocemos como Nibiru, pero no se llama Nibiru. Nibiru es una palabra que se inventó Zecharia Sitchin.
Eso está más que claro, y eso está más que descartado por montones de investigadores de que esa palabra exista dentro de las tablillas sumerias. Pero aquí dice de que la luna, a ver, dice, al destruir la luna, la tercera luna, el sistema planetario se desestabiliza, teniendo que dejar a Nibiru en órbita planetaria para nivelar el sistema. Es ahí donde se asienta el puesto de control de Enlil, en el planetoide Selene, que aquí es conocido como Nibiru. O sea, ya sabemos entonces posiblemente cómo es que se llame ese planetoide. Eso que nosotros vemos ahí como la luna, bueno, en realidad lo que nosotros vemos según el documento es un holograma, pero afuera, en la Tierra real, esa luna es el planeta que nosotros conocemos aquí como Nibiru, pero que realmente se llama Selene. Dice, cabe destacar que dicho planetoide no se aprecia desde dentro del holograma planetario, siendo nuestra luna que vemos una pantalla holográfica. La supercomputadora de cristal es conocida como Atu-Gwa. ¿Y saben dónde dice el documento que está situada? Dice que está situada en Jerusalén, en la roca, pero con la novedad de que a los prisioneros de guerra los duermen y mandan sus conciencias al juego, en cuerpos de humanos a vivir y purgar sus condenas de guerra y de desobediencia a Enlil. Ahora, ¿por qué estará puesta allí? Vamos a seguir indagando, porque yo recuerdo un programa que hizo hace mucho tiempo el canal de Descubriendo sobre la ciudad santa, Jerusalén, y por qué tanta pelea por esa ciudad, que llama la atención, un lugar árido que no da nada, que ahí no crece nada, que lo que crece es artificialmente, y sin embargo se lo pelean tanto. Entonces creo que por aquí, si el documento fuese verdad lo que dice, podríamos ir teniendo una respuesta. Dice, la supercomputadora de cristal es conocida como Atu-Gwa, la sitúan en Jerusalén, en la roca, pero con la novedad de que los prisioneros de guerra, o a los prisioneros de guerra los duermen y mandan sus conciencias al juego, en cuerpos de humanos a vivir y purgar sus condenas de guerra y desobediencia a Enlil. A estos se les borra la memoria, se les hace creer que son originarios de este planeta holográfico llamado Tierra. Se les quita la energía necesaria para vivir en conciencia plena y para que se duerman para que se duerman sus centros energéticos, y estos solo puedan utilizar al mínimo, solo que para que el holograma dejan la mínima cantidad de energía para que el holograma se vea y se sienta real. Dice aquí que los Nefilim creen que solo hay 7 centros, o sea, 7 discos memorias o chakras. Los otros 5 los dejan se quedan ocultos por Enki desde el principio de la creación del juego. Este juego despliega el holograma tetradimensional, o sea, en 4 dimensiones, en donde los carceleros niburianos pueden hacer uso de las 4 dimensiones o niveles de frecuencia con que habitan el holograma. A los prisioneros les reducen más la energía y estos solo tienen acceso a la llamada tercera dimensión de conciencia. No son capaces de percibir la 4ª dimensión por la falta de energía. Además de otros guardianes, los del planeta Sion son insertados para mantener el control de la ilusión y evitar que los prisioneros se den cuenta y recuperen su nivel de conciencia tetradimensional o el nivel pentadimensional, que es ya fuera del programa. Se insertan también a humanos como relleno, y por eso fue que con Yorlena quisimos averiguar, porque ella, no sé si recuerdan el programa que hicimos sobre la conspiración global, ella menciona de que dentro de este mundo hay personas de relleno, y a mí me quedó la duda y dije, ¿cómo que personas de relleno? Bueno, cuando leamos, a medida que vayamos leyendo esto, van a entender qué cosas son las personas de relleno. Los que hemos jugado videojuegos, por ejemplo, GTA V, sabemos cuando entramos al juego, sabemos quiénes son las personas creadas por el programa, pero también podemos saber quiénes son los jugadores que entraron a jugar. Hay una diferencia.
Y bueno, y esto lo vamos a ir viendo a medida que sigamos leyendo. Dice, se insertan también a humanos como relleno para saturar el sistema. ¿Qué son estos humanos de relleno? Son conciencias artificiales con cepas de inteligencia artificial que se van perfeccionando. Ya que Gaia, que es un programa vivo y consciente, pero maniatado por los operadores que son los Nefilim azules de las Pleiades y de Selene, este planetoide que conocemos como Nibiru, dice, desde afuera de esta Matrix es lo que llamaríamos la quinta dimensión. La coalición formada por los lemurianos y por las razas atlantes y también por algunos Anunnakis renegados de Nibiru se encuentran actualmente en una guerra de guerrillas, escondidos en grutas y las ciudades intraterrenas, pero en pie de lucha. La gran mayoría de la coalición se encuentra presa. Estos son los llamados ángeles caídos. Las conciencias, tanto de los perdedores de la guerra como de los prisioneros de muchos sistemas estelares, están trasladadas o proyectadas aquí en la matriz planetaria o la Tierra, dando vida a estos hologramas llamados humanos, teniendo cuerpos humanos que en apariencia son tridimensionales, pero que en realidad son multidimensionales, solo que sus centros de energías están al límite mínimo para dar una apariencia de que casi ya ni existen. No sé hasta ahora cómo van viendo, cómo van desarrollando la idea de lo que dice esto. Dice, de los que están encarnados que controlan el sistema, son de varios tipos. Unos, los Nefilim, o asociados de la Federación Galáctica que habitan entre nosotros y se desenvuelven en los círculos de poder y de alcurnia. También en las naves que vemos pasar. Otros están en investigación y se infiltran entre nosotros, haciendo el papel de guardianes y de soporte para mantener la ilusión estable. Otros son los guardianes del holograma conformados por los del planeta Sion. Estos están encarnados en el pueblo semita de la tribu de Judá. La gran mayoría de judíos no son de Sion, pero siguen la filosofía creada por ellos para mantener una uniformidad de poder y de creerse los seres elegidos. Estos sionistas gobiernan los 33 tentáculos del gobierno secreto. La gran mayoría de los humanos ni idea tienen que están siendo controlados, menos que son esclavos de una gran farsa y conspiración. Los humanos normales, aquellos que de relleno, que son las conciencias artificiales, son usados de relleno para ambientar el holograma. Al entrar al holograma, nuestra memoria es bloqueada. Solo se utilizan datos mínimos esenciales que son los que dejan que se filtren. Esto es para crear la individualización y diversidad de los seres con el fin de crear pensamientos diversos y una confusión. El famoso lema, divide y vencerás. Afuera, nosotros, los verdaderos yoes, el verdadero yo de cada uno de nosotros, se encuentra dormido. ¿Recuerdan cuando el texto bíblico dice que al Adán lo pusieron en un sueño profundo? ¿Han leído en alguna parte del documento bíblico o fuera del documento bíblico que diga de que este personaje despertó en algún momento? Bueno, es porque aparentemente dice que se encuentran dormidos, soñándose a nosotros mismos y a otros yoes igual, pero plantados en diferentes épocas del espacio-tiempo lineal del holograma. Nos infunden diversos programas o etapas para escoger. Van distrayéndonos, viviendo esas experiencias una y otra vez para que no se nos ocurra despertar. Esta matrix holográfica se maneja en las 12 dimensiones, pero debido a los usurpadores Nefilim, solo hay 4 niveles de frecuencias de actuación o de conciencia. Los Nefilim que habitan y supervisan el holograma tienen la conciencia de los 4 niveles o dimensiones. Los seres humanos solo podemos manejar en conciencia o semiconsciencia la tercera dimensión. Al entrar en el holograma, el ser verdadero lo duermen. Al verdadero yo, o sea, el personaje original, lo duermen, tal como en la película Matrix. No sé si recuerdan que habían
lugares llenos de cápsulas donde tenían metido a los seres humanos conectados a las máquinas. Y estas máquinas eran las que conformaban la gran Matrix, ¿verdad? Bueno, por lo que dice este documento, parece algo parecido. Dice que al entrar al holograma, el ser verdadero lo duermen, la conciencia la trasladan a un cuerpo recién formado. Esta conciencia entra en el primer aliento de vida, entra a un átomo simiente, se aloja en el centro crístico, en el centro del pecho, en la glándula timo o centro cristal diamante. Al morir este átomo, sale por un agujero de gusano o de luz, por donde la esencia es atrapada en el otro átomo simiente o alma, por donde la esencia atrapada en el átomo simiente, o sea, el alma, se reencarna o se reencuentra con el ser superior. Así debería ser, pero dice que muchos por miedos a los apegos, a las cosas no resueltas, no salen por ese tubo de luz, se quedan en el subplano llamado astral o espacio virtual entre la tercera y la cuarta dimensión del astral, que se divide en bajo y alto astral. Es el subplano fantasmal. Siguen dentro de la Gaia o la matriz holográfica. Lo que nosotros vemos como cuerpos físicos densos y materia, como energía densificada para el mundo de la quinta dimensión, solo somos virtuales y holográficos, según lo que dice este documento. A mí me pareció súper interesante y por eso se los quise compartir. Esta supercomputadora es tecnología de cristal. Y vamos a poner mucha atención a la palabra que se menciona mucho, cristal. Muy avanzada. Máquinas vivas de superinteligencia y que también aprenden emociones y sentimientos del humano normal. Su disco duro y procesador es un cristal de forma geodésica, desde donde se despliegan las 12 dimensiones o niveles de frecuencia. Este cristal está inmóvil y tiene la capacidad de almacenar datos, procesarlos de manera infinita. Este cristal se maneja por impulsos muy superiores a la velocidad de la luz. En cada nodo del acomodo atómico se centra un átomo de esencia y la transmisión de información es simultánea en todo el cristal. Nadie se desplaza a ningún lado, solo es la apariencia de movimiento. La forma física solo es desplegada dentro del átomo simiente que habita en un nodo de cristal holográfico. Todo es una ilusión. Nosotros no nos movemos dentro del cristal, solo es la apariencia que nuestro cerebro holográfico interpreta por las señales que le llegan en la interacción del cristal. En el cristal se despliegan simultáneamente todas las señales. Cualquier señal está disponible en cualquier parte del cristal al mismo tiempo. Todo depende de su programación. Nuestro sistema de cerebro módulo espinal interpreta estas señales como fórmulas matemáticas y las despliega usando geometría hiperdimensional o lo que se conoce en el mundo judío como la geometría sagrada, creando internamente la ilusión de una tridimensionalidad y fisicalidad a la que nos aferramos en esta supuesta realidad. En nuestro átomo simiente tenemos nuestra existencia. Todo se despliega dentro de nosotros mismos. La cantidad de información que podemos procesar es infinita, solo que no se puede o no puede ser procesada al mismo tiempo, ya que nos limitaron la energía. Como si fuera una televisión, cuando trabaja con 100 voltios, la imagen desaparece y solo queda el sonido. Bueno, todo esto crea la apariencia de tiempo, ya que los sucesos que son instantáneos en un presente continuo dan la apariencia de linealidad al irse acomodando estos en una cola de procesamiento. En este cristal se despliega al mismo tiempo, en un presente continuo, todos los eventos del espacio-tiempo lineal, ya que no tiene partes móviles. Se puede accesar a cualquier parte de la historia simultáneamente. Todos los eventos del pasado, presente y futuro se despliegan al mismo momento, en el mismo instante. Solo depende de donde tengas sintonizado o insertado tu sistema de conciencia. Todo ya sucedió, solo que nuestra conciencia apenas lo está procesando. Todo se ha vivido ya. Solo se repite una y otra vez cada 12.000 años terrestres. Por eso les estaba invitando a que fueran a ver esa serie Westworld,
no olviden el nombre, Westworld. Ahí van a entender muchísimo más esto. Dice, es pura repetición una y otra vez. Al fin y al cabo ellos, los que están afuera, solo quieren mantenernos distraídos y muy dormidos, muy controlados. Se despliegan varios personajes. Aquí viene lo interesante y que va a llamar mucho la atención a muchos. Otros se negarán y digarán, nueva, apúntenla, nueva, y dirán, no, esto está loco, ¿me entiendes? Pero aquí viene lo interesante. Dice, se despliegan varios personajes en diferentes etapas de la secuencia del espacio-tiempo al mismo tiempo. O sea, insertamos al mismo tiempo en el presente continuo del cristal a varios personajes. O sea, este cuerpo que está inerte, que lo tienen conectado, de él despliegan varios personajes virtuales y los ponen en una línea de tiempo dentro del holograma a vivir diferentes épocas. Todo está sucediendo a la misma vez, en el mismo momento. Diferentes clones virtuales dentro de este programa. Uno puede estar en la Roma imperial, el otro en Egipto, el otro en la Grecia clásica, otro en América prehispánica, y así sucesivamente. Estos seres emanados de una misma conciencia dormida o yo superior se traslada como un clon y partes esenciales de su manera de ser a cada personaje. Estos despliegan egos propios y con partes de la programación propia del ser que los habita, va en el primer aliento de vida. Al tener estos yoes la misma frecuencia de sintonía y tener un átomo simiente propio, se pueden comunicar con la base o ser superior, creando la ilusión de reencarnaciones previas, ya que todos pueden compartir la misma información entre todos, aumentando así la capacidad de procesamiento de datos y que nos hacen crear la conciencia más amplia. Esto se almacena en las carpetas o archivos propios de cada ser. No sé si van entendiendo. Me preguntan por aquí que dónde pueden localizar a Yorlena. Bueno, yo le voy a decir que si ella me permite compartir sus redes, bueno, la pueden encontrar en Facebook como Yorlena González. Continuamos con esto. Dice, una característica de Gaia es que en cada repetición o volver a correr el programa Tierra, este se convierte en interactivo. O sea, se pueden reescribir para mejorar o empeorar la sucesión de eventos, creando así una serie de sucesos paralelos y alternativos, conocidos como los déjà vu, los recuerdos de que ya habíamos vivido eso. No sé si van entendiendo, pero parece que este programa, una vez mueres, el personaje muere en la época que sea, se vuelve a repetir. Y este programa lo que hace es que da la posibilidad de que al prescribirse dentro del mismo disco, uno puede mejorar o puede empeorar las sucesiones de eventos. Si ven la serie lo van a entender muchísimo mejor porque ahí lo deja muy claro. Y esto es cuando vienen los déjà vu que uno dice, bueno, y esto me parece que ya lo viví, pero es por las repeticiones continuas. Esta computadora cristal llamada Madre Tierra o Gaia recrea un planeta idéntico en todos sus detalles al verdadero planeta Tierra. Se recrearon casi todas las características del planeta original para el gusto de los reprogramadores de la materia de átomos, para que por medio de la reproducción entre humanos se creen cuerpos, o sea, bebés, para que diversos aspectos del yo verdadero se manifiesten en diversas etapas del espacio-tiempo. Bueno, ya nos está acompañando por acá Pablo, que ha entrado al en vivo. Pablo, estoy leyendo lo que hace unos días yo te leí, que te dejó flipando, como dicen los españoles. Sí. Hola William, ¿me escuchas? Sí, te escucho clarito. Tuve un problema con mi cámara, pero estoy ahora de celular, espero que se me esté viendo más o menos. Sí, se te ve clarito. Espero también que estés más o menos atento a lo que vaya siguiendo la línea de lo que voy leyendo y que ya tú leíste, o sea, que te compartí.
Dice, desde su centro se proyecta el holograma del planeta. El cristal se alimenta por sus polos, por dos rayos fotónicos especiales, y el holograma se le da vida por 144 meridianos, que son sus centros energéticos o chakras planetarios, siendo 12 los principales. A los hologramas humanos no se les alimenta desde la multidimensionalidad por esos 12 rayos. A los hologramas humanos se nos alimenta desde la multidimensionalidad por esos 12 rayos, 7 por el propio cristal holográfico, aquella máquina que es la que crea la ilusión, y 5 por energía fotónica cósmica. A otros seres creados dentro de la matriz holográfica planetaria solo se le alimentan de sus 7 rayos holográficos. Son los seres de relleno o de ambientación. Estos son los que obedecen a una programación grupal. Y creo que ustedes cuando empiecen a analizar todo esto, van a empezar a ser un poquito más observadores y se darán cuenta de que en este mundo, alrededor de nosotros, hay muchas personas que de verdad parecen de relleno. Personas que no tienen opiniones propias. Personas que por mucho que tú hables con ellos, no entienden nada. Que están metidos en su propio pedo. Así, su propio rollo. ¿Verdad? Y eso los vamos a encontrar. Pero para eso nos tenemos que... El programa, Patricia, se llama Westworld. Después se los voy a mencionar. Se los voy a escribir. Dice, la energía con que disponen o que se dispone dentro del holograma es mínima. Solo lo suficiente para mantener la vida. Por eso tienen que tomar energía de su alrededor. O sea, de las plantas, de los animales. Creo que sí. Creo que esto lo que significa es que como nos han puesto a estos seres, suponiendo que es real, todo lo que dice el documento, nos han puesto con tan baja energía que por eso, para garantizar que tengamos un poquitico o mantener la vida nosotros dentro de esta holografía, nos han puesto energía a nuestro alrededor, plantas y animales, o sea, el alimento. Así se garantiza que los seres no puedan usar su total capacidad cerebral y se logre recuperar la conciencia total para intentar salir o despertar de esta prisión holográfica planetaria. En la tecnología cristal, que yo no sé, pero llama mucho la atención esa frase, cristal, 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 Cristo, todo esto, después vamos a tratar de descifrarlo, dice que se suceden todas las series de eventos de manera simultánea, solo se tiene que accesar a la carpeta correspondiente. Cada civilización es una carpeta o subprograma propio. Esto da un sistema de presente continuo. Enki, al crear a los humanos, según el documento, en el mundo real no les quitó los 12 codones de ADN. ¿Recuerdan que hace poco con Cristian estuvimos hablando sobre esta información de que nosotros los seres humanos aquí aparecemos con 12 hebras en nuestro ADN, ¿verdad? Pero que aparentemente fuimos creados con 12, pero que nos fueron en la manipulación, se nos fue quitada. También hay un texto bíblico en Mateo capítulo 19, versículo 28, que dice que cuando el Hijo del Hombre se siente sobre los 12 tronos, haciendo como parece que está haciendo una referencia a esos 12 codones del ADN, ¿verdad? Pueden buscar el texto o pueden buscar el programa. Entonces, parece que tampoco hemos andado muy perdidos con la investigación si esto que estamos leyendo fuese real. ¿Está bien? Dice, Enki al crear a los humanos en el mundo real no les quitó los 12 codones de ADN, o sea, los 6 pares, sino que los sincronizó en su dimensión respectiva y los redujo de energía para que pareciera que los había desconectado, cosa que ocultó a los Nefilim. Estas características se le pasaron a los hologramas planetarios humanos, además de ser una prisión para los prisioneros de guerra y para los que quedaron atrapados. Hay otros seres de la galaxia que han entrado al holograma planetario, la mayoría engañados, creando así mucha confusión de relatos.
en la historia que tenemos hoy, de seres que pertenecen a otros mundos o sistemas estelares. Hay otros seres que sirven de regentes y carceleros en el holograma planetario. Estos son los que forman el Sanedrín sionista y toda la cúpula del gobierno secreto mundial. Ellos sí saben de esto, ya que a ellos se les hace recordar la verdadera historia a través de sus sistemas de sectas iniciáticas, como los masones que tienen que hacer una secta. Los cabalistas tienen sus sectas iniciáticas, o sea, sus iniciaciones en cada una de estas sectas. Entonces, porque a veces uno dice, bueno, ¿y qué sentido tiene de que hagan una iniciación para pertenecer a un X grupo o no? Entonces parece que, según este documento, eso es para hacerles recordar todo. Ellos conocen la verdad y de esa manera es que controlan, porque están puestos ahí también para controlar. Así podremos entender todo el desbarajuste de información por medio de las canalizaciones de recuerdos y presencias que dan información controvertida y alineadora. Hay seres prisioneros de Atlantes, Lemures y Anunnakis, seres exploradores de otros mundos o galaxias. Estos vinieron más engañados que por voluntad propia. Y también se encuentran los carceleros y los humanos creados propios del holograma planetario, además de la ambientación propia que forman los animales y las plantas. Todos los sistemas religiosos, políticos, económicos, militares y sociales fueron creados al principio para regir y ordenar un sistema de conducta ética y que diera sentido y directriz a la vida en el holograma planetario, pero que fue desvirtuado y abusado en beneficio propio por los carceleros del holograma planetario, convirtiéndose en los amos del mismo con la anuencia de los Nefilim. Entre el plano de la tercera y la cuarta dimensión hay subplanos o subniveles de la plataforma en la matrix planetaria. Esto es lo que se conoce como el astral, el bajo astral y el plano fantasmal, dentro todo de la misma matrix. El yo superior, o sea, aquel que está dormido, que tienen dormido, encarcelado su conciencia, recopila toda la información alineadora de los hologramas plantados y crea una red interna entre los propios yoes. Esto da la ilusión de reencarnaciones. Como todos los eventos se desarrollan al mismo tiempo en el presente continuo, esta sucesión de eventos las entendemos en nuestro limitado procesador neuronal de que se realizaron en otros tiempos o en otros lugares. En el planetoide Nibiru o Selene, que podría ser el nombre verdadero según lo que dice este documento, esa no es la luna que actualmente vemos. La que vemos nosotros es un holograma. Desde allí nos controlan y ahí está el comando selenita, bajo las órdenes de Enlil, también conocido como Jehová o Zeus. El cristal rubí, que es el cuerpo de la madre tierra, se encuentra en una ciudad protegida y muy peleada por los nefilim pleiadianos niburianos de Sión. Está en lo que nosotros conocemos como Jerusalén. Por eso aquí, en el holograma, es donde se pelean el dominio de esta ciudad. En la roca hay un artefacto que se comunica directamente hacia el panel de control Nefilim, en el mundo de la 5D o de la quinta dimensión. Eso es lo que dice este documento. Ahora, quiero que entre todos platiquemos, pregunten, compartan, porque la idea creo que está bien creada. Si el libro es un invento o no, o el documento es un invento o no, de verdad que está bien creada, porque hay muchas similitudes con lo que nosotros vivimos actualmente. Por ejemplo, yo siempre se los he dicho, en las series y películas nos están contando muchas verdades, haciéndolas pasar como ciencia ficción.
nosotros a veces no les ponemos mucha atención. No leemos entre líneas lo que nos están contando. Pero si nos ponemos a ver, nos vamos a dar cuenta que nos están contando, nos están restregando en nuestra cara unas verdades. Muchos se preguntarán, porque yo también pregunté, bueno, ¿y entonces cuál fue el papel de Jesús? Y yo sé que muchos por ahí deben estarse preguntando. Los que saben de programación, saben de que cuando uno crea una aplicación, cuando uno crea un programa, uno deja una puerta trasera. Ahí es donde tú entras, cuando hay necesidad de hacer una actualización al programa, cuando hay una necesidad de hacerle un cambio X o Y al programa, entonces tú entras, porque tú eres el que lo creó. Tú sabes cómo entrar. Esa puerta trasera puede haber sido hackeada. ¿Por quién? Por un personaje que aquí nosotros conocemos como Jesús, pero que al entrar a la Matrix, esto es lo que yo entiendo y puedo estar totalmente equivocado, ya saben, pero al entrar a la Matrix, acuérdense que se despliega o cuando un personaje real entra, se despliegan varios personajes en diferentes épocas porque el programa corre en línea y se fragmenta. La conciencia se fragmenta en varios personajes corriendo en diferentes épocas, en diferentes tiempos. Quizás, puede ser que lo que nosotros hoy conocemos como Jesús puede haber sido el mismo Buda o puede haber sido el mismo Hermes, diferentes tiempos, ¿verdad? Hackearon, y voy a hablar ahora de manera un poco más sencilla. Vamos a suponer que el personaje que hoy conocemos como Jesús entró y dejó un código, y vamos a ponerle a este código un nombre: el programa Conciencia, el programa Despertar. Entró, dejó el código puesto como un virus para que los que estamos ahí metidos, de algún momento, cuando tuviéramos acceso a ese código, pudiésemos de cierta manera despertar. ¿Has estado escuchando, Pablo? Sí, no me veo en la pantalla. No te preocupes, aquí te vemos. ¿Qué te parece más o menos lo que hemos estado platicando? O sea, bueno, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy un invitado inesperado, pero he estado escuchando bastante. A toda la audiencia les saludo, también les saludo a William. Es muy interesante, deconstructivo y también explosivo. Te rompe la cabeza. De hecho, yo en mi canal alternativo hice como una especie de alusión a que posiblemente vivimos en una simulación. Y es algo que nos gusta porque prácticamente es como que nunca hemos despertado. Y otra pregunta sería, realmente, yo digo, ¿y si en Matrix realmente es el personaje Neo fuéramos realmente nosotros? Y que de alguna manera Hollywood y los hermanos o las hermanas Wachowski estaban dándonos a entender que estamos dentro de esa Matrix. ¿Cómo Así, cambiaría nuestra percepción de la realidad? así es. ¿Sabes por qué a mí me llama la atención? Hace unos días atrás, yo saqué un programa donde hablaba sobre el descubrimiento que hicieron dos científicos de Kazajstán. Y ellos descubrieron que el ADN está codificado con secuencias numéricas, tal y como se hace en la programación. ¿Me entiendes? Tal y como se hace en la programación. Nuestros sistemas están construidos con números, tal y como se hace también en la programación. Entonces, podría ser. ¿Y qué tal y si sí? La pregunta sería, ¿cómo se sale de aquí? ¿Cómo se sale? Aquí no vamos a invitar a nadie o a decirle cómo se sale, porque aquí nadie tiene idea. Yo no tengo idea de cómo se sale. Lo único que podría decir es que aquellos que han encontrado quizás una puerta de salida,
Los han desaparecido. Y tenemos un ejemplo claro. El doctor, ¿cómo se llama este mexicano? El señor, vaya, lo tenía ahorita en la mente cuando iba a Jacobo mencionar. Greenberg. Gusta. ¿Cómo? Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg. Que él decía tener la manera de cómo salir de todo esto. Había encontrado supuestamente la manera y de pronto, de la teoría nada, de la tiza. de la nada desaparece. ¿Me entiendes? Entonces, aquí nosotros no le vamos a decir cómo es que se sale, porque no ¿tú tienes la idea de cómo se sale, compadre? No, Porque no yo tengo no. idea. Ni Incluso idea. nunca me imaginaba que podría estar ahí en la roca. Bueno, cuando te pones a analizar y te dices, bueno, un lugar donde ahí El no domo de crece la roca, nada. mejor dicho. Un lugar donde no crece nada, donde no se produce nada, nada más que armas, pero lo que se produce es de forma artificial. Oye, y es una pelea constante por ese lugarcito. Y uno dice, pero ¿y por qué? ¿Pero y por qué? Y entonces, claro, como dentro del programa nos dejaron otro programa insertado, que es el programa Religión, en ese programa Religión nos metieron la idea de que se pelean porque es el pueblo escogido, ¿verdad? Y una vez, como yo les comentaba, el programa o el canal Descubriendo hizo un programa donde se hablaba sobre eso. Y al final ellos toman o dan la conclusión de que es porque ahí hay un portal. Y mira, según este documento, nos dice que, bueno, es donde está ubicada la entrada y salida, pero de la Matrix. O sea, es donde está ubicada la máquina que crea toda la simulación. ¿Verdad? ¿Qué piensas? Ujú. Sí, o sea, es algo que hay que ponerse a pensar porque es algo que pareciera de película. O sea, pareciera que realmente nuestros verdaderos yos, como dijiste ahí en el documento, están durmiendo. Y Ujú, todo esto es como si fuera como un sueño, o están jugando, o como si fuera un juego. Por ejemplo, el otro día dialogábamos fuera de cámara que tenías un nuevo, esas gafas de realidad virtual, y ujú. cuando tú la ves, sí es divertido, es chido, todo lo demás, pero te da escalofrío porque si esto realmente fuera lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros estamos haciendo, o sea, es una teoría, no vamos a decir que esto es verdad absoluta, ¿no? Pero estamos teorizando que si posiblemente sea así, ¿cómo podríamos ver ahora la vida con nuestra pareja, con nuestros amigos, nuestra familia? O sea, ¿quiénes son realmente entonces? Exacto, eso nos pone a cranear. Eso nos pone a cranear. Y, y eh, pareciera que, bueno, primero, según el documento, esto fue hecho con maldad, ¿verdad? Porque nos ponen a Ujú. vivir y a revivir, corriendo el programa una y otra vez. Mueres y vuelves a empezar de cero, corriendo lo mismo. Claro, si los que puedan tener acceso a la serie Westworld van a darse cuenta de que estas personas viven el día a día igualito. Ajá, no sé si han escuchado la frase, tengo un sueño reparador, ¿verdad? Ujú. Cuando te vas a dormir, vaya hijo, tengo un sueño reparador, tengo un sueño reparador. En la serie Westworld, cuando tú la miras, cuando ya llega la noche y ya el parque se cierra, a todos los que murieron en el juego, dentro del parque, todo, porque acuérdense que, bueno, vamos a darle un pequeño spoiler. La serie es un parque de diversiones en el Medio Oeste y los humanos reales van a ese parque a interactuar con humanos que no son reales, son muñecos, son máquinas, pero que ellos creen que no, que ellos son humanos. Para ellos, todos los que van llegando son visitantes que vienen a visitar el pueblo. Ahora, como es el tiempo del oeste, claro, los invitados, los huéspedes, eh, van, les dan sus armas y todo, los preparan para que si tienen peleas y todo, puedan matar a los anfitriones, que son los que están ahí, que creen que son personas. Pero ¿qué sucede en la noche?
en la noche, son sacados ahí y los reparan para que al día siguiente, nuevamente, y se les borra la memoria, para que al día siguiente nuevamente comience el día a día. Quiero leer un poco los comentarios de los oyentes. Déjame ver aquí. Comentarios. Ok. Dice... vamos a leer. No, fue bastante. No me había fijado. Madre mía, otra vez a desarmar el puzzle. Dice por acá Isa76. William, veo un canal que habla de lo que estás leyendo. Ahí me escribes el nombre del canal. Dice Parcero 2020. Hola, recién llego. Tú me camelas. Buenas noches desde España. Parcero, ¿en dónde se encuentra esa información? Las voy a dejar después voy a meterla en una nube para que ustedes puedan acceder a ella a través de un link que les voy a dejar en la descripción del programa. Neandertal. Esta serie es buenísima, dice Patricia Mendoza, hablando de la serie de Westworld, y de verdad los invito a que la vean. Dice Isas, no la he visto, pero la voy a buscar, gracias. Edna Angulo, saludos desde Colombia, buenas tardes desde Colombia. Un saludo, Edna. Fausto Guzmán, saludos, William Matamoros. Wow, escribieron bastante. Saludos, estimado caballero, dice Reina García. Saludos desde Hidalgo, México. Rogami Rein, ¿cómo eso de relleno? ¿Y cómo darnos cuenta de eso? Bueno, creo que lo dije anteriormente. Vamos a ver, mire, Yorlena me decía, porque cuando creía que yo estábamos transmitiendo en vivo, ella dio toda la información. Y ella me decía, y lo dijo anteriormente en otro programa, que estas personas de relleno, dice, aquí lo único que hay que ponerse, no podemos salir o no tenemos la forma o el conocimiento de cómo salir de la Matrix. La única manera es que ya al tener el conocimiento de que si supuestamente es real que estamos dentro de una Matrix, lo que podemos hacer es sentarnos como observadores. Mira, caramba, perdón. Cuando te pones a observar, en la observación te vas a dar cuenta de cómo funciona el programa, cómo funcionan las personas. Las personas de relleno son muy fáciles de identificar. Son personas que no tienen opiniones propias. Primero, son personas muy afín con el mismo sistema. Defienden el sistema, ya sea el sistema religioso a muerte, y los vas a ver en los comentarios. Tú, Pablo, que tienes tu canal, miras cómo te salen unos rellenos por ahí que desvirtuando todo lo que... ¿Por qué? Porque defienden a capa y espada su sistema religioso, los que defienden el sistema político, los que defienden y creen confiadamente a ojos cerrados en el sistema financiero. Aquellos, según Yorlena, hay otros documentos que ya yo los tengo aquí metido en la computadora, y dice que el 30% de los que estamos dentro de esta Matrix somos reales. El resto son personajes de relleno y los que están, los carceleros, los que están ahí para controlar y que las cosas no se salgan de control. ¿Verdad? La pregunta sería, William, ¿hay alguna posibilidad de que un relleno se convierta en una persona real o siempre va a ser relleno, según esta teoría? Bueno, si la teoría es real, yo pienso que a través de tantas repeticiones, y si alguno llega a tocar el código despertar del que te hablé, que posiblemente es el que dejó Jesús, ¿verdad? Que todos los que... Bueno, el problema es que yo pienso que los programadores, estamos hablando como que esto es real, ¿verdad? Vamos a suponer que es real. Los programadores se dieron cuenta cuando entró el virus, ese código. ¿Y qué hicieron? No tenían forma de sacarlo, no tenían forma de poderlo eliminar. Lo que hicieron fue hacer que el código se convirtiera en un programa de manipulación a través de las religiones.
Por eso mezclan el mensaje del código lo mezclan con el código de muerte que está en el otro libro. Los mezclan y hacen quedar, o sea, manipulan tanto el programa despertar que lo corrompen. Pero el programa es incorrompible porque aún puede quedar restos que si tú los llegas a tocar, te hacen cambiar, te hacen despertar. Y yo creo que si posiblemente, pienso yo, que si alguno de estos estas personas de relleno logran tocarlo, claro que pienso yo que podrían despertar, ¿verdad? Pero sí creo que yo pienso mucho que podría ser así. Dice Rogami Rein, entonces el verdadero ya no está acá. ¿El verdadero qué? No sé a lo que te refieres. Saludos William, dice Jacqueline Martínez, necesitamos más programas con la doctora Yorlena, por favor, una mujer con mucho conocimiento y aportes interesantes para nuestro despertar. Sí, es que fue error mío, error de dedo, entonces no salió el programa y estuvimos 2 horas abiertos aquí. Beatriz Coronel, ¿y todavía estamos dormidos entonces? Bueno, según los documentos que nosotros tenemos a mano, como el documento bíblico dice que el Adán lo pusieron a dormir en un sueño profundo, pero nunca más. No dice que haya despertado. Ahora, yo tengo otra teoría por ahí, ¿verdad? Que podría sonar muy descabellada, pero podría ser también. Y ya se las voy a mencionar. Déjame terminar de leer los mensajes. Jacqueline Martínez, ¿dónde se puede localizar la doctora Yorlena? Bueno, eso sí en YouTube. En Facebook la pueden encontrar con el nombre de Yorlena González. Tiene su Facebook de su profesión y el personal, pero la pueden encontrar con el mismo nombre las dos. Este directo lo tendré que ver 2 veces mínimo, dice Isas76. Patricia Quiroz, gracias. Cielo Estrellado, 100%. Cielo Estrellado, excelente información. Gracias, William. William, puedes escribir cómo se llama ese programa que te refieres. Sí, ya por aquí abajo está. Saludos cordiales, dice José Clemente Arellano Pernia, desde Barinas, Venezuela. Milena Pizango, muchas gracias William por compartir el nombre de la serie. La voy a buscar ahora mismo. Se llama Westworld. Sí, bueno. Wow. Dice Rogami, me refiero al verdadero yo. Como dicen que somos un holograma. Bueno, si se da a despertar, yo pienso que debería. No creo que esto... Así como lo bueno no dura para siempre, lo malo tampoco debe durar para siempre. Saludos William desde Argentina, dice Miguel Pedraza, Miguel Ángel Pedraza. Estamos rodeados de relleno por todas partes. Miren, yo sé que muchos podrán identificarlos. Es muy fácil de identificar. Y como dice Yorlena, lo único que hay es que sentarse y observar. Mírate las noticias y vas a ver. Todos son programas. Pablo, lo que hablábamos recientemente en el video contigo. Programas. O sea, todo lo que nos han puesto son programas religiosos en la cabeza. Dependiendo del lugar donde hayas nacido, hay un programa puesto, insertado, para que tú creas en eso, según tu lugar de nacimiento, tu región, ¿verdad? Es increíble. El programa de noticias, los programas de noticias, si te fijas, fíjate si es real lo de eso que mantener la energía baja todo el tiempo. Que todos los programas de noticias que tú miras actualmente, no hay un programa que te pueda elevar la conciencia, que te pueda elevar tu energía. Todo es malo. Todas las noticias son malas. ¿Para qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Con qué intención? ¿Me entiendes? Es de verdad. Señores, dice Miguel Ángel Pedraza, estamos rodeados de rellenos por todas partes. Es muy poca gente verdadera. Entonces, si ellos pueden ser, aún hasta nuestros familiares. Saludos, muy buena información. Dice Yolandita. Sí, es que la verdad, yo no sé, ¿recuerdan una vez que yo hablaba del desapego?
automáticamente muchas personas me atacaron diciendo, ¿qué estás insinuando? ¿Que hay que ser mal padre? Yo no estoy hablando de desapego como dejar a tus hijos abandonados. El apego tuyo también puede ser tu casa, tu carro, tu trabajo. Esos son apegos. No Buda habla necesariamente tiene que mucho ser un del hijo. desapego. Perdón, Pablo, que no te escuché. Buda enseña acerca del desapego, pero no del hecho de que seamos insensibles con la familia o que no nos relacionemos, sino del tema de querer tenerlo, aferrarse a algo o a alguien y no soltarlo cuando es el momento, ¿no? Ujú. Eso enseña el Ah, Buda. sí, entonces, sí, a veces, ¿recuerdan cuando Jesús dijo, aquel que ame su vida, la perderá? ¿Qué significaba? Hay personas que aún hasta en el lecho de muerte no quieren, se aferran tanto a la vida y tal vez no es ni a la vida, es a algo que están dejando atrás, ¿verdad? Y el documento lo decía por algún lado, ahí decía, de que en el momento de morir hay gente que por los apegos no pasan al otro lado y se quedan estancados dentro de la misma Matrix en umbrales o en bajas dimensiones, ¿verdad? Algo así lo decía. Tendría que volverlo a buscar y ya lo cerré. Dice por acá, los rellenos se aferran a los programas y no cuestionan nada. Así mismo es, Miguel. Así mismo es. Dice Rogami, salir de aquí es ser solo observador. No dije eso. Dije que no podíamos, no sé cómo, aquí nadie, yo no les puedo decir cómo salir, si de verdad fuera real. Recuerden que estamos hablando esto en la suposición de que el documento que estábamos leyendo fuese real, ¿verdad? Y si fuese real, yo no tengo la respuesta de cómo se sale. Como dije anteriormente, los que han dicho que tienen la respuesta desaparecen, como lo fue Jacobo Greenberg. Y al desencarnarnos lograremos irnos de la Matrix. El documento dice que nos vuelven a meter en el mismo programa a vivir la misma vida en diferentes etapas, lo que da la idea de que son reencarnaciones lo que hemos vivido, ¿verdad? Porque el programa está corriendo lineal una sola vez. Yo recuerdo cuando yo comenzaba, yo era muy inocente en mis preguntas. Cuando yo comencé en este rollo de la investigación, yo sé que tú todavía tienes ese conflicto con la reencarnación, Pablo, y es muy normal. Yo también lo tenía al principio. Pero yo le hice una pregunta a Neil. Neil, ¿qué pasa? Y fue una pregunta muy inocente. ¿Qué pasa si cuando nosotros morimos, como el tiempo es una línea aquí, dentro de este planeta Tierra, es una línea, solo va para adelante? ¿Qué pasa si nosotros realmente en las reencarnaciones lo que hacemos es movernos en el tiempo? Podríamos hoy estar aquí cuando reencarnemos, en vez de reencarnar en el futuro, podríamos reencarnar en el pasado. Esa fue mi pregunta inocente, pero que ahora le hallo mucho sentido por lo que dice aquí. Déjame ver exactamente cómo es que lo dice el documento. Déjame buscar esa partecita, porque creo que tiene para mí, a mí en lo personal, me da mucha lógica. Y es cuando dice, se despliegan varios personajes en diferentes etapas de la secuencia del espacio-tiempo al mismo tiempo. O sea, en este momento, como el programa está corriendo en tiempo real, en este momento hay Pablo aquí, hay un Pablo que puede estar en Roma, hay un Pablo que puede estar en el mismo momento en Grecia, en América prehispánica, todos viviendo la vida en el mismo instante, ¿verdad? Un doppelganger. Estos seres emanados de una misma conciencia dormida, porque están agarrando a un personaje real dormido y agarran su conciencia, la fragmentan o hacen miles de pedazos, ¿verdad?
la fragmentan y la ponen dentro de un programa a correr en diferentes tiempos y épocas, ¿verdad? Como si fueran clones. Dice que estas partes esenciales de su manera de ser, cada personaje, en ella despliegan egos propios y con partes de la programación propia del ser que los habita, va el primer aliento de vida, pero dice aquí más adelante, dice, al tener estos yoes la misma frecuencia de sintonía y tener un solo único átomo simiente propio, se puede comunicar entre ellos, creando la ilusión de reencarnaciones previas. Yo sé que los que creen en la reencarnación, los que creemos en la reencarnación, porque yo sigo, acuérdense, esto es algo novedoso para mí, que tiene mucha lógica, pero sigo creyendo en la reencarnación. Pero los de afuera, nuestros amigos que creen en la reencarnación pueden empezar a atacar y diciendo, pero no, acuérdense que estamos leyendo esto como si fuera algo real. Ajá, Pablo. No, lo que yo te decía es que yo estoy considerando de que sea una realidad la reencarnación por muchos factores y por muchas explicaciones de lo que sucede en esta realidad y de alguna manera entender que en esta experiencia que vivimos acá, a pesar de que vamos a reencarnar luego de que desencarnamos o morimos, hay que aprovechar esta vida. Tenemos aquí, o sea, saber cómo vivirla y saber cómo experimentarla, ¿no? Eso es lo que hablaba yo la otra vez en uno de mis videos del canal alternativo sobre el soul, ¿no? Que a veces no sabemos vivir la vida. A veces solamente estamos, como dices tú, estamos programados y no sabemos disfrutar, no sabemos cómo convivir, no sabemos cómo enseñar, no sabemos vivir. Y nos pasamos apurados acá para allá y viviendo agitado como lo hace el resto del sistema, ¿no? Y bueno, yo también soy parte de eso, ¿no? Pero lo que me hace pensar es que si nosotros pudiéramos, aunque sea, a pesar de que no es nuestra única experiencia en este planeta, pudiéramos apreciar los pocos detalles o pocas cosas hermosas que tiene la vida, quizá podremos verlo con otros ojos, a pesar de todo lo malo que hay, ¿no? Porque si nos enfocamos solamente en lo malo, ¿no? Estamos igual que lo que nos quieren programar. Miedo, preocupación, ansiedad, todo lo demás. Pero esto es interesante lo que estás planteando, o sea, y no quita de que dejemos de creer en la reencarnación. No, de que dejemos de creer. Sí, esto no quita de que sigamos platicando del otro tema que siempre hemos platicado. Solamente estamos poniendo, un documento como una investigación alternativa. Ahora, no desecharla tampoco del todo. Es también, porque si la agarramos y decimos, pero esto es basura. No, hay que tratar de considerarla, al menos tenerla en consideración. Dice Rogami Reine, dice, entonces el silencio interno puede ayudar a ser observador. Bueno, exactamente eso fue de lo que me estaba hablando Yorlena. Dice que el mundo, por lo que ella ha estudiado, ¿verdad? Dice que el mundo, el programa fue creado con vibraciones, con números, con movimiento, ¿verdad? Entonces, pero que el ser real está inmóvil, mientras que todo lo demás está en movimiento, o sea, dentro de este programa está en movimiento. Y eso es lo que ella dice. Hay que entonces entrar en un silencio interno para tratar de ver si nos reencontramos con aquel que está dormido, que ese es el verdadero yo. ¿Verdad? Eso fue lo que más o menos ella me explicó o lo que yo pude entenderle, ¿verdad? Porque a veces ella tiene tanta información a veces que me confunde también. Dice Miguel Ángel Pedraza, se aferran al personaje. Yolandita, tenemos que encontrarnos a nosotros mismos porque es el apego, porque el apego es parte del control. Exacto. Y cuando decimos apego no estamos hablando de dejar abandonados a nuestros hijos, porque ¿por qué siempre tienen que pensar que el apego solo tiene que ser a la familia? Mamá y papá, hijos. No. Miren, yo les pongo un ejemplo. Tú lo sabes, Pablo, porque te lo he comentado y tú sabes que apego. Cuando yo me compré una casa, esta donde vivo, 5 habitaciones, grandísima,
buen patio, garaje para 2 carros. Me divorcié. Mi ex esposa se fue con los niños. ¿Para qué quiero yo una casa tan grande? Claro que la compré con una intención, pero ahora no me interesa. Eso es desapego. Eso es desapego. Te quiere ir en un tráiler. Me quiero ir a un lugar, una trailita. Motorhome. Motorhome. Un mobile home, ya. Exacto, eso es desapego. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a pegarnos a todo. Al último teléfono. Quiero tener el último teléfono. Pero eso te amarra al sistema. Quiero tener el último carro. Porque no, yo no puedo vivir sin... Oye, la carcachita que tienes te va a servir igual y te va a llevar a donde tú quieras ir. ¿Entiendes? Pero estamos con William, los apegos de querer tener. Con los familiares. Te voy a poner el ejemplo claro, y creo que lo he puesto varias veces con mis hijos. Pobrecito mi hijo Axel. Pobrecito. Yo tengo 7 hijos. Michelle, Axel, Gabriel, Montserrat, William, Camila y Michael. Pero Axel, por ser el varón, el más grande, o sea, por ser el más grande, cada vez que él iba a Honduras, yo sé que Honduras es un lugar violento, un país violento, lastimosamente. Y yo tenía terror. Y desde que él se montaba en el avión, yo le decía, mándame por dónde vas. Porque yo tenía miedo que el avión se fuera a caer. Yo quería rastrear, a ver si yo iba a poder hacer algo si algo pasaba. Pero bueno, quería estar ahí, constante control. Axel, cuando llegues a Tegucigalpa o a San Pedro, llámame. Conéctate al wifi de tu hermana. Axel, todos los días de la mañana, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes hoy? El chamaco llegó un día que agarró, no me contestó más el teléfono. Estaba cansado porque no lo dejaba respirar, no lo dejaba hacer él. Un día me senté y empecé a hablar conmigo mismo y dije, William, tú tienes que cambiar. Son tus hijos, pero son individuos diferentes a ti. Son individuales. O sea, no los puedes controlar. No los puedes controlar. Déjalo libre. ¿Y qué fue lo que hice? En su último viaje, cuando fue a traer a mi nieto de Honduras, en su último viaje, no lo llamé ni una sola vez. Más bien él era el que me llamaba. Pero quise darle la confianza de que fuese él, no yo viviendo la vida de él. Eso es desapego. Y no es que no lo ame. Claro que lo amo. Yo amo a todos mis hijos por igual. ¿Me entiendes? Pero dejarlos libres y dejarlos ser ellos, eso es desapego. Y eso es bueno para todos. Es bueno para mí, es bueno para ellos. ¿Me entiendes? Entonces, no estamos hablando de algo malo. No me crucifiquen por decir eso. Porque en el video que hice una vez hablando sobre los hijos ancla, me masacraron. No, porque tú eres un antifamilia, tú eres esto. No, simplemente dejemos ser libres a los demás. Pero eres un arrogante. Sí, ¿entiendes? Déjame seguir leyendo algunos comentarios. Oye, el chat está bueno. Dice Rogami, entonces las reencarnaciones no nos pueden ayudar a salir. Podría ser una posibilidad. Sí, porque las reencarnaciones o ese regresar y nos va haciendo despertar, porque en algún momento algo tiene que pasar. En algún momento tenemos que recordar. Y miren la serie, miren la serie. Miren la serie, lo que sucede. Miren la serie, no les quiero porque la serie está buena. Ya te adelantaste lo que íbamos a hablar en mi canal, pero bueno, sí, les recomiendo la serie. Vean Westworld. Es una serie, como dijo él, de 2000 y pico, 2018 creo. 2018, sí. 2016 creo. 2016, 2018, después fue cancelada y por ciertas razones que ya nos damos cuenta. Todas las series que nos develan algo son canceladas. Sí. Otra serie que no sé si lo viste tú, porque no sé si era el tema o de sus hijos son de los superhéroes, pero la serie que sacó CW de Flash tiene muchos mensajes para también el despertar. Y justo en la 9ª temporada fue cancelada. Porque iba a terminar en la 10ª. Sí. Y hablan del multiverso, de las realidades del tiempo, de los doppelgangers. Junto en la serie aparecen muchas copias de otras personas. O sea, un yo de otra dimensión, de otro lugar, de otro tiempo, o sea, y te das cuenta como que existe, o podría ser la posibilidad que exista un multiverso, no solamente un universo, y que estemos, según lo que está planteando la teoría, me hace pensar que la teoría del multiverso puede ser cierta.
Ujú, puede ser. Ahí está la película The One con Jet Li, ¿verdad? O El Único en español. También está la serie V. No sé si que o vi o la pueden encontrar también como Invasión Extraterrestre. Que en la segunda temporada, porque da demasiada información, en el capítulo 4 de la primera temporada hablan, las series del 2009 hablan de esto, de que se le implantan y luego, creo que al final de la temporada, a todos esos que, a través de frecuencias que venían del cielo y sonidos, todos salen como zombies a mirar para arriba, ¿verdad? Ahorita nos están invitando a mirar para arriba, con supuestos planetas o supuestos naves que vienen, ¿verdad? Entonces, todo es una programación, todo es una programación. Vamos a seguir leyendo comentarios. Según Spinoza, no salimos para ninguna parte y... Ay, se me fueron, espérame. No salimos para ninguna parte y no existe la reencarnación. ¿Y entonces qué? Bueno, Irma. Bueno, primero un saludo, Irma, por estar acompañándonos. No sé, no podría decirte. Como te decimos, lo que estamos leyendo es un documento y estamos simulando que es real, ¿verdad? Es una alternativa que podría ser o no. Porque si nadie sabe, entonces estaríamos jodidos. Bueno, yo no lo sé. Pablo no lo sabe. Pero mencioné anteriormente, los que han sabido han desaparecido, pero creo que en algún momento esto tiene que acabar. Miguel Ángel Pedraza, eso escuché, que estamos viviendo varios personajes al mismo tiempo. Tiene mucha lógica. Will Méndez, hola, ¿cuál es el propósito de esta programación? Mantenernos encerrados, mantenernos encarcelados y vivir de algo nosotros le estamos sirviendo a ellos. Ahora, espérate, déjame sentarme bien. La otra que está cavilando en mi mente es mío. No es nada, no es nada. Es solamente una imaginación mía. Y si realmente nosotros somos el Adán que pusieron a dormir, que creó Yaldabaoth, y está dormido, y dice que los Yaldabaoth junto con sus 365 demonios o personajes que puso él a manipular el cuerpo psíquico, no el... Dejaron tranquilo al muñeco, pero empezaron a manipular el cuerpo psíquico. Y para poder manipular el cuerpo psíquico, tuvieron que dormirlo, ¿verdad? Y si todavía está, esa manipulación está ahí, es eso. Y la conciencia de ese Adán así fue fragmentada y nosotros somos una fragmentación de esa conciencia del Adán que estamos aquí viviendo estas vidas en esta programación. Una posibilidad. Podría ser. También. ¿Y qué necesitamos para despertar? Que todos despertemos para despertar al Adán, en la conciencia del Adán. Sigamos leyendo. Porfis, déjenos ese documento, está muy interesante. Sí, no, está muy bueno. Dice Judith Quiroz, te veo con una cara, compadre, como que estás pensando. Dice, bueno, yo ya empecé el desapego, sobre todo la familia, que el sistema te lo ha puesto como una prioridad aquí en la materia. Yo no pienso que sean tan importantes mientras estamos aquí viviendo con ellos. Mira, una forma fácil también y sencilla de explicarlo. Y de verdad hay que empezarse a desapegar. Desapego no significa lo contrario a amar, o a dejarlos de amar, sino apartarnos un poco. Yo entendí lo que quiso decir Jesús con respecto a eso. Bueno, esto es una interpretación mía. Cuando Jesús le estaba diciendo de que cualquiera que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de mí o lo que sea, no estaba refiriéndose que tenía que odiar a los padres o odiar a la madre, odiar al padre, sino, según como lo interpreto hoy, es como lo interpreto de ese tiempo,
es que Jesús le estaba diciendo que muchas veces, o mejor dicho, en ese tiempo, cuando empezaron a seguirlo a él, obviamente la gente, o sea, el sistema empezó a oponerse y había gente que estaba de parte del sistema y muchos de esa gente eran padres que tenían a sus hijos que seguían al Cristo. Y cuando le dijo eso de que estaba hablando del desapego, pero en el sentido de que no por presión familiar ellos iban a dejar esa oportunidad del despertar y conectar con su Cristo interno, ¿no? Y también se puede interpretar de que estaba diciendo que no amemos de manera como este mundo enseña a amar, sino de una manera como es la real. Un amor real, ¿no? Un amor así interesado o manipulado o manipular a la gente y ese sentido. Entonces, Jesús no estaba en contra del sentido de odiar a favor de odiar la familia, sino estaba a favor de la unidad. Por algo, él es un vivo ejemplo de, según lo que lo entiendo, de las humanidades primarias. Exacto. Mira, yo quiero leerles. ¿Hice entender o no? Sí, claro, sí. Te Y miré con mira, una cara que y digo, lo que tú hablas del amor es tan... Porque es que nosotros, el amor que hemos aprendido aquí, es... Vamos a ver si no me malinterpretan. O sea, claro que amamos, pero amamos con un amor que nos enseñaron dentro de esto, como un programa. Y mira desde dónde comienza ese programa del amor. Les voy a compartir pantalla. Porque la forma en que nos enseñaron a amar es esta. Y lo digo porque me vino a mi mente eso por este comentario que hace Cielo Estrellado, que se lo voy a compartir. Dice, así es el juego, se pierde si sufrimos aquí. Ah, pero es que nos metieron un programa, que aquí se los voy a compartir. no se está viendo. ¿Lo ves? No, yo no. ¿Tú tienes abierto tu YouTube? No. Oh, bueno, entonces déjame compartírtelo para que tú lo puedas ver. Pero es algo que tú conoces. Mm, Es algo que tú conoces como cristiano. Te la estoy compartiendo aquí. como ex cristiano. Lo que nos meten en el libro. ¿Qué ¿Lo dice aquí? compartiste? Porque no lo veo. El amor es sufrido. Y entonces con ese porque después te sigue hablando muy bonito, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es alta, pero te tira la primera, te engancharon con la primera, es sufrido. Y entonces ahí pasamos toda la vida, todo el tiempo, sufriendo por ese amor. ¿Me entiendes? Sufriendo por amor, sufriendo porque nos va mal en la vida, sufriendo porque se nos fue la pareja, se fue sufriendo porque el hijo se va para la universidad. ¿Entiendes? Sufrimos por amor. Sí. Cuando el amor podría ser otra cosa. ¿Me entiendes? No sé, ojalá no me malinterpreten lo que estoy diciendo, ¿verdad? Seguimos leyendo comentarios. ¿Qué te parece el programa, Pablo? ¿Cómo? Bueno, yo entré tarde, pero sí, es más o menos un grosso modo lo que hemos hablado fuera de cámaras antes de hablar sobre el Anticristo y la marca de la bestia que hicimos ese programa. Uh-huh. Que estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno, la verdad me gustó. Señores, ¿y este también? Señores, disculpa, Pablo. Sería bueno, y se los voy a compartir aquí, déjenme compartírselo, que visiten y se suscriban al canal de Pablo, miren sus videos. Se los voy a compartir aquí, déjame buscar, Libres Pensadores, aquí lo tengo, se los voy a compartir, señores, para que tomen nota y por favor, suscríbanse al canal de Pablo, Libres Pensadores, ¿verdad? No es justo que este hombre con la cantidad de videos, los programas buenísimos que tiene, simplemente tenga 1,320 suscriptores. Apoyemos el canal de Pablo también. Los invito a que se vayan allí, se unan, le den suscribirse y miren los videos. El video de hoy, que transmitiste hoy, mira, con Salín,
excelente. Yo iba en el camino porque yo andaba haciendo unos trámites legales hoy y iba en el camino en el carro escuchando el programa. Excelente, lo estás haciendo muy bien, pero solo que necesitamos apoyarte. Hay que apoyar más a Pablo, señores. Vamos a Muchas seguir gracias, William. leyendo. ¿O qué estabas diciendo, Pablo, antes que te interrumpiera? Perdón. Sí, perdón, el programa que hicimos de la marca La Bestia, hasta a mí me dejó pensando, porque yo tenía una idea de la marca La Bestia, no solamente lo que aprendí en el adventismo, sino también algo que había escuchado en teorías, que se le dice teorías de conspiración, que tiene que ver con el nuevo orden, ya sabemos. Pero esa de la gnosis, el gnosticismo antiguo, bueno, el gnosticismo en sí, el del primer siglo, me hizo pensar cómo ellos lo interpretan, ¿no? Y me hizo pensar también de que por qué muchos creyentes o cristianos denominacionales se oponen tanto a lo que enseña la gnosis y lo confunden con la nueva era. Es que, señores, la nueva era se copió de todo. Todo el conocimiento universal que había, la nueva era puso en su cabecita, bueno, ¿qué podemos hacer para agarrar a las personas que salen de las religiones? Bueno, agarremos un poco de acá, un poco de allá, un poco de acá, lo metemos acá en una amalgama y eso les enseñamos y les decimos que eso es verdad absoluta o algo para el despertar. No sé cómo lo ves tú. Así es, así es. Agarran, meten todo, lo meten dentro de una licuadora y lo poco de verdad que pueda haber en cada una te lo meten, pero, pero va más que mezclado. Va más que mezclado para confusión. ¿Verdad? Déjame, Pablo, seguir leyéndole los mensajes. Dice, pero el aprovechar esta reencarnación, si vuelves, no recuerdas cómo salir del engaño. Señores, una vez, eh, Neil me dijo, las reencarnaciones sí te hacen despertar. No podríamos recordar, pero va a haber algo, un código, una palabra, algo que tú veas, algo de pronto, algo te hace despertar. A mí, en mi caso, yo estaba, pero oye, señores, yo cantaba, me la pasaba cantando los coritos. Yo le he pasado la música que yo cantaba en la iglesia, de lo que yo grabé, yo se lo he pasado a Pablo. Yo me la pasaba cantando coritos porque yo era el director de alabanza de la iglesia Pentecostal MI en San Juan Intibucá, allá en Honduras. También canté en la iglesia MI de New Jersey, en Perth Amboy. También cantaba en la iglesia Ebenezer en Bridgetown, Illinois. Yo estaba fanatizado. Yo escribía un montón de canciones para Jesús. ¿Me entiendes? Y sin embargo, cuando yo escuché el programa Adán no fue un hombre, sino una humanidad, 11 minutos, me lo encontré cuando yo iba para el trabajo llevando a mi exesposa al trabajo. Y me pongo a escucharlo. Solo bastaron 11 minutos para que algo de ese programa me hiciera pensar. Y señores, no volví a hablar más de religión. Empecé a meterme a este rollo, me puse en contacto con Neil y mira, y ahí estoy, tratando de compartir con ustedes lo poco que yo he investigado y que he ido aprendiendo también. Vamos a seguir leyendo. Hay gente apegada a la política, dice Miguel Ángel Pedraza, y a los políticos, sí. Parece que no pueden vivir sin ellos, también con las religiones. Esos son los rellenos. De eso era lo que estábamos hablando. Gente que no entiende, pareciera. Dice Franklin García, es curioso como cuando nacemos no somos conscientes y de la nada implantan la conciencia en el cuerpo. Espérame. La conciencia en el cuerpo. No sé, solo trato de conectar puntos. Quizás tenga algo que ver. Claro que sí. No sé si muchos de ustedes se darán cuenta cuando, por ejemplo, un niño dice, no, pero hay muchos relatos, hay muchos testimonios de niños que le han dicho a sus padres, tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá. Yo soy fulano de tal. Yo era así, yo era allá y yo morí de tal manera. Pero ¿qué pasa? Que a medida de que van creciendo y nosotros los padres
plantamos en esos niños los programas que ya nosotros tenemos porque nuestros padres no los plantaron, ¿verdad? Hacemos que ese niño olvide. Los hacemos caer en el olvido. ¿Entienden? Pero venimos recordando. Lo que pasa es que lo olvidamos. Lo olvidamos. Y casualmente, Yorlena hoy, en el supuesto programa que estábamos haciendo para ustedes, ella decía, el sistema ha implantado un nuevo programa desde hace unos años, muchos años para acá. Y este programa es crear un trauma de infancia para que los niños no quieran ir a la infancia a recordar. No quieran recordar las cosas buenas, porque no todo fue malo. Pero, ¿cómo han creado este programa? Abandono de alguno de los padres, maltratos, abusos, ¿verdad? De cualquier índole. No vamos a decir las palabras aquí porque estamos en vivo y nos pueden, boom, mochar el programa. Pero saben de lo que estamos hablando. Entonces, dice ella de que este sistema ha instaurado ahora eso, ¿para qué? Todavía para acrecentar el olvido. ¿Me entienden? Entonces, eso que dice Franklin García, sí, es que nosotros venimos con el recuerdo. Lo que pasa es que nosotros mismos como padres se los borramos, y la misma sociedad y las escuelas y todo hacemos que la escuela muy temprana. Yo recuerdo en mis tiempos, yo nací en el año 73 y en mis tiempos se comenzaba en la escuela a los 5, casi los 6 años. Aquí mi hijo más pequeño tenía 3 años cuando empezó a ir a la escuela. Porque cada vez necesitan programarlo desde más temprano. ¿Entienden? Seguimos leyendo. Está bueno el programa. Ojalá puedan atraer a Yorlena nuevamente. Sí, la traímos, pero bueno, ya les expliqué lo que sucedió. Irma Gutiérrez. En mis meditaciones he logrado ver otros paisajes que no son de aquí, pero mantengo la imagen por muy corto tiempo. Puede ser. Señores, mira, lo que estábamos hablando de que lo tomáramos como... no lo tomáramos tan... Pero la gente se va dando cuenta, le empieza a venir la sospecha. Podría ser que lo que estuvimos leyendo sea algo. Hola William, dice Entu el Lunei. Dice, hola William, hace un tiempo escuché la teoría del yo superior y el experimento de la doble rendija. Está relacionado con la física cuántica. Señores, lo que los científicos están descubriendo ahorita, primero porque se los están dejando. Segunda, porque ya ellos están también perdiendo de cierta manera el control. No había habido en la historia de la humanidad un despertar tan grande como el que está habiendo ahorita. Ellos están implementando nuevos programas, crearon un programa para el 2020, que ya todos conocen, junto con una cura. Y la gente, cuando en un momento durísimo, donde la gente estaba despertando, donde la gente estaba inconforme, saliendo, manifestándose, todas las calles del mundo estaban en manifestaciones porque la gente no soportaba lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hacen ellos? Un programa nuevo. Hay que detener. ¡Plum! Implantan el nuevo programa. El programa se llama C-19. Y ahora le vamos a meter otro programa. ¿Verdad? Y le dicen, bueno, el programa fue para implantar un programa peor. ¿Verdad? Pero aún así no han podido detener el despertar. Entonces, lo que está sucediendo ahora, aparentemente, es un evento que ellos están desesperados. Por eso es que tantas agendas, y las agendas no pueden las han proyectado para largo plazo como la 2030 y la están acelerando, señores. ¿Por qué? Porque nosotros somos la causa, nosotros somos el virus del sistema. Nosotros somos la causa para que ellos aceleren sus planes. Somos una granja humana, dice Irma Gutiérrez. Viven de nuestras energías. Puede ser, dice Judith Quiroz. Comienza desde los 10 mandamientos, la manipulación, sí. El del amor, todo, sí, todo esto. La sabiduría hiperbórea habla del programa del amor. Miguel Pedraza. El programa del amor es otra trampa dentro de esta Matrix. Sí, porque el problema no es que el amor no exista. No es que el amor no exista.
nos han enseñado un amor universal, pero con Jorlena hablábamos de que ese amor universal es el programa, dentro del programa. Pero existe el amor de la creación. Solo que no tenemos acceso a ella. Ella dice que solo las mujeres tienen acceso a ella por 48 horas en el momento del parto. Pueden tener acceso al amor de la creación en el momento del parto cuando ven a su hijo. Ella dice, me contaba en el programa que no pudimos ver, que no se pudo realizar, que ese es el momento por 48 horas que pueden experimentar el amor de la creación. El resto es el amor universal, pero es parte del programa, ¿verdad? Y es la trampa, porque mira cómo nos los enseñan, a un amor sufrido en todo momento, por cualquier cosa. Hasta sufrimos si no podemos tener el carro del año. Imagínense. La pregunta sería, William, ¿qué quiso decir Pablo con respecto a 1 Corintios 13 en esa frase? Él hace una descripción del amor, ¿verdad? Pero acuérdate que aquí todo está. Si los programas que nos implantan son los que nos hacen pensar, nos modulan los pensamientos, lógicamente él quizás quería hablar del amor, pero fíjate que la primera frase que tira es esa, el amor es sufrido. Lo demás después es muy emocional, ¿verdad? Muy que te llena. Pero lo primero que te hace es decir sufrido. Y creo que al final también lo vuelve a repetir. Dice el amor, dice el amor, aquí está, se los voy a compartir. O sea, lo comienza en el principio. El amor es sufrido. De ahí continúa con cosas muy buenas. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Pero vuelve otra vez. Todo lo sufre. Otra vez. ¿Me entiendes? Entonces puede ahí que en medio de tanta verdad, ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Continuamos leyendo mensajes. ¿Y qué debemos poner? ¿Y qué debemos poner? La otra mejilla, puros cuentos. ¿Y qué debemos poner la otra mejilla? Bueno, no sé si estás haciendo una pregunta o estás afirmando. Claro que sí. ¿Cuál es el canal? Claro que sí. ¿Cuál es el canal de Pablo? Bueno, Pablo, yo me imagino que ya se deben estar suscribiendo. Que ya deben estarse... Porque les compartí en tu canal aquí en el chat. Dice Judith Quiroz, es que el amor que se siente por alguna persona aquí está mal enseñado. La palabra amor es unidad, que es como deberíamos vivir como seres humanos. Exactamente, si todos entendiéramos de que somos uno, supongamos de que lo que les mencioné hace un ratico, de que el Adán es el que está dormido y nosotros somos la conciencia fragmentada del Adán viviendo estas experiencias, ¿verdad? Si llegáramos a entender que lo que yo te haga a ti, Judith, me lo estoy haciendo a mí mismo, que lo que yo le haga a Franklin, me lo estoy haciendo a mí mismo, que si hablo mal de Emilio, gracias Emilio por estar acompañándonos, yo me lo estoy haciendo a mí mismo, porque somos lo mismo, somos una conciencia fragmentada viviendo experiencias. Si lográramos entender eso, ese es el verdadero amor. No hagáis a los demás lo que no te gusta que te hagan. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Creo, si podríamos entender esa frase de Jesús, está queriéndonos decir, son lo mismo. Es uno solo, fragmentado en varios. Es una misma conciencia. No sé si me di a entender. Seguimos leyendo. Gracias, ya me suscribí. Gracias, Patricia, por suscribirte al canal de Pablo. Ya casi estamos por terminar, porque ya llevamos 1:58. Está bueno el tema, pero dice Quiroz, hay un canal que se llama Anunnaki. Tiene videos muy interesantes. Deberías compartirlo aquí en
en el chat para darnos una pasadita por ahí. Emilio, mi gran amigo de allá de Honduras. Hola, amigos. Hay que saber apoyar canales como los de ustedes. Un día harán falta y no podremos encontrarlo. Así mismo, señor. Así mismo. A mí me ayudaron, Franklin García, a mí me ayudaron con mi despertar las canciones de las películas de Disney, en especial las de Tarzán. No sé, no le he puesto atención a la música. Dice Emilio, sería bueno un programa sobre si realmente se debe entrar a la luz del túnel o no. Porque he leído en otro evangelio donde Jesús dice que lo mejor es salir de esta Matrix y ir a la luz infinita. Bueno, una de las cosas también que comentaba Yorlena cuando estábamos haciendo esto, era eso. Ella hacía un llamado a que no buscaran la luz, a que no buscaran, porque supuestamente, según las experiencias después de la muerte que han tenido muchas personas, dicen de que se les aparecen sus familiares, que se les aparecen sus hijos, y que digan, no, es el engaño, pero habría que hacer un poco más de investigación con respecto a eso. Ahí se me salió se salió Pablo, algo le pasó. Ok. Dice Franklin García, hijo de hombre, busca y ve, y tu alma libre ser. Así es. Hay que desprogramar la mente, entonces, para tratar de recordar lo que es nuestro origen, dice Rogami. Dice Miguel Ángel Pedraza, muchos adultos no quieren recordar su niñez por el bullying que sufrieron. ¿Ese es otro programa? Claro que sí. Claro que sí. Los niños no saben de la maldad, a menos que se las enseñen. ¿Verdad? Los niños no saben de raza. A ellos no les interesa si su mejor amiguito es negrito, o es blanquito, o es chinito. Ellos no saben, a menos de que se les enseñe. Y que se les enseñe mal, lógicamente. Rogaime, por eso quieren resetear todo, para programar quién sabe cosas. Exacto. Tan desesperados, tan desesperados. Un enorme abrazo cuestionando al Dios de las religiones. Un enorme abrazo, hermano, desde Guayaquil, Ecuador. Un abrazo también para ti, hermano. El amor seguro debe ser el equilibrio. Eso es el amor seguro. Y lo que nosotros vivimos con un amor de inseguridad total en todo tiempo. Inseguridad por todo. Por todo. Nos sentimos inseguros del amor de nuestros hijos. Nos las pasamos diciendo, hijo, tú me amas. Caramba, no hay que estarle preguntando eso a los niños. Ellos nos aman. Nuestros hijos nos aman. Claro, si nosotros nos comportamos bien con ellos, lógicamente. ¿Y qué decir del amor que nosotros como padres le tenemos a nuestros hijos? Imagínate. Dice Alan Ramos, creo que para salir de esta Matrix tenemos que hackear todos estos programas que nos han implantado. Por ahí anda. ¿Cómo los hackeamos? Bueno, observando primero cómo se comporta todo. ¿Verdad? La observación. ¿Cómo nosotros aprendimos a agarrar cuando el hombre primitivo estaba aprendiendo a hacer las cosas? ¿Cómo aprendió, por ejemplo, a bajar un mango? Viendo a los animales. ¿Cómo sabían que la fruta que estaba ahí se podía comer o no? Viendo a las aves si la comían. Veían que si la comían no envenenaba. Eso, mira, increíblemente a mí me lo enseñaron mis hijos. Cuando yo vivía en Honduras, en la casa que construimos, había una mata de unas bolitas negras. En Cuba, donde yo nací, decían que eso era veneno. Y un día yo salgo corriendo porque veo a mis 3 hijos muy sentaditos debajo del palo comiéndose esas fruticas negras y moradas. Y les dije, dejen eso, que eso es veneno. Y nos dieron, no, pa, si los pájaros se la comen, entonces no es veneno. Ahí ellos me dieron una enseñanza. Entonces nosotros aprendemos a través de la observación. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo podemos aprender de los programas, de estos programas que nos están implantando? ¿Cómo podemos descifrar dónde está el engaño? A través de la observación. Analicémoslos, miremos, nos sentamos y observamos. Cada noticia que nos tiran,
búsquenle el trasfondo. Hay algo que están escondiendo. Te tiran algo para confundirte. Hay algo que está escondido detrás. Judith Quiroz, mi despertar no ha sido difícil, ya que lo principal, el adoctrinamiento religioso. Espérate, déjame volver a leer. Mi despertar no ha sido difícil, ya que lo principal, el adoctrinamiento religioso, ya que no creía ni me interesaba la religión, y ahora doy gracias por no haber caminado por esta senda engañosa. Asimismo, Judith, cuando yo era evangélico, yo cometí el error de agarrar a mis hijos, a los mayores, y les metí Biblia hasta la hora de dormir. En la sopa les metía Biblia. Todo era Biblia. Los ponía, bueno, hace poco nos reíamos con mis hijos, estábamos reunidos aquí en casa, con los más pequeños, estaba la esposa de mi hijo también, y estábamos riéndonos de cómo yo los trataba a ellos en ese tiempo. Y empezaron a los dos, empezaron a recitar el Salmo 22. Dios, me dio una vergüenza porque empezaron, sí papá, porque no te acuerdas cuando nos obligaba a aprendernos cada salmo. Y Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás? Y empezaron ellos en esa... Dios, me avergoncé. ¿Qué es lo que hice con mis hijos más pequeños? No les he hablado nunca de Dios. No les he hablado nada de Jesús. Un día vino mi hija Camila, que va a cumplir 11 años, y me dice, no papi, porque Jesús no sé qué cosa. Y yo le, ¿quién te habló de Jesús? No en la escuela. ¿Y tú sabes quién es Jesús? Y se quedó pensando, ¿el Hijo de Dios? Dígole, el día que quieras saber quién es Jesús, me preguntas a mí. No creas nada de lo que te digan en la escuela, porque no quiero cometer los mismos errores. Quiero que sean ellos los que me pregunten, y esta vez le voy a dar mi opinión conforme a lo que yo pienso que es todas estas cosas. Pablo, ¿quieres agregar algo? Pablo está pegado. Sí, lo que quería decir, que muchas películas... No, sí, me quedé pegado. Sí, te quedaste pegado. Pero ya voy a hablar. Sí, lo que te quería decir es que en las películas de Disney también, como por ejemplo Tarzán, Toy Story, o sea, hay mensajes de luz, o sea, hay mensajes que nos está dejando de alguna manera, a pesar de que también hay cosas malas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, no sé si tú viste la película de Disney, ¿cómo se llama esta película? Mulan. Yo soy difícil para ver películas infantiles. Bueno, Mulan muestra una realidad realmente lo que pasaba con las mujeres en la época de, antigua, y también la conexión que tenía Mulan con la naturaleza. Uh-huh. Pero ella era una china, ¿no? Pero tenía muchos mensajes. Kung Fu Panda también lo he visto y tiene muchos mensajes sobre el Tao que son muy importantes, ¿no? O sea, como te decía recién, el conocimiento es universal. Que las sectas, denominaciones hayan apropiadose de esos conocimientos y lo hayan manipulado a sus conveniencias es otra cosa. Y bueno, también quería agradecerles a los que se han unido al Libres Pensadores. Le agradecemos mucho por el apoyo ahí. Y quería comentarles que mañana, disculpa voy a liberar un video que estaba para miembros sobre Salmo 91, que va a ser interesante. Gracias, Pablo, ¿no? Y gracias también a todos los que se están suscribiendo. Visiten el canal, compártanselo a otros. Pablo, vamos a seguir leyendo comentarios. De verdad que parece que el programa estuvo bueno porque los comentarios están a 1000. Sí, dice yo aquí, entré tarde, amigo, porque se me había dañado la cámara, tuve que poner de mi celular. Fue todo un tema. No. Cuando vas a entrar en un en vivo, siempre pasa algo. No, olvídate que esto es un rollo. La tecnología en ese momento se pone en contra de nosotros. Yo también estoy usando mi teléfono como celular porque mis cámaras de la nada dejaron de funcionar. De la nada. Entonces, mi teléfono ahora es la cámara. Es terrible. La tecnología a veces no nos quiere ayudar. Vamos a seguir leyendo. Dice, los rellenos también llamados portales vacíos u orgánicos. Y de verdad que están bien vacíos. Dice Judith Quiroz, yo recuerdo niñez y para mí fue hermosa. Es, como te digo, esto es
Pero solo fíjense, yo no digo que son con todos, pero solo fíjense, dentro de cada familia, casi siempre vas a encontrar a uno que ha tenido una niñez traumática, pero eso es con eso aprisionan a los demás también. ¿Me entiendes? Dentro de la familia. Dice Patricia Quiroz, yo opino que la Biblia católica es un libro de magia, brujería, ya que los salmos son terribles y cuando la gente los reza con mala intención destruyen a la familia. Bueno, yo hablé un día, tuve un tema sobre la Biblia, ¿verdad? Donde me masacraron, lógicamente, me masacraron, porque yo mencioné algo parecido. Es un libro de magia que te atrae, te atrapa, te envuelve, te cambia el pensamiento y puede cambiar hasta tu ADN. Porque aquel que tenía buenos pensamientos de pronto se empieza a aceptar y empieza a ser cómplice de todas las masacres que hubieron en el pasado. Porque creen que lo que dice ahí es real y que es bueno. Dice, ¿será que la iglesia nos está cambiando la programación con el nuevo papa? Yo tampoco creí nunca en las religiones. La iglesia solo es un programa más, insertado, y como les digo, es un programa puesto por regiones. O sea, América, el programa es católico evangélico. Te vas a Asia, el programa es budista. Te vas a Medio Oriente, el programa es Islam, judaísmo. ¿Ya? Y ahí salen otras 33,000 versiones más de cada una. ¿Entiendes? Son programas instaurados dependiendo de la región donde nazcas, ¿verdad? O donde el programa te ubique. Dice Rogami, vaya, las películas que hablan, parece que hay varias. Muchísimas. Como yo les mencioné una vez, yo tengo una aplicación donde, no es que quiera hacerle spoiler, ¿verdad? Yo tengo una aplicación donde tengo miles de productos, de películas, que ustedes pueden ver, acceder a ella. Lógicamente, la aplicación tiene un costo barato, porque hay aplicaciones que son súper caras y la gente las paga, pero tiene un costo, lógicamente, porque yo también tengo que pagar. Y más bajo que Netflix. Pablo sabe. Y entonces pueden acceder a ella, me pueden contactar en privado o me mandan un mensaje y yo les doy mi número para que puedan acceder a ella. Y miren, ahí tengo de todo, muchas cosas para el despertar, muchas cosas. Pero para mí, en mi opinión, Westworld es lo más grande que hay para poder entender la Matrix. Yorlena ella no ve televisión. Ella desde el 2011 dejó de ver televisión. Ella en su apartamento no tiene ni un solo televisor. Ella lo único que tiene es su teléfono y una computadora donde estudia. Pero tiene una librería inmensa con más de 3,000 libros. Ella dejó de ver televisión. Cuando ella estuvo aquí en mi casa, nos vimos la serie Westworld. Yo nada más había visto la primera temporada. Y cuando ella la vio, me dijo, esa información yo la tengo en documentos desde hace un montón de años. Y es todo esto que estamos hablando. Es todo esto. Dice, las películas infantiles hoy en día son pura programación y manipulación. Correcto. Hace poco salió una película, no hace poco, hace como un año atrás salió una película de, ¿cómo se llama? Yo la descargué porque, bueno, primero porque por mi trabajo y segundo porque quería verla para que los niños la vieran. Era la y porque sale esta Camila Cabello, la Cenicienta. Cuando puse a mi hija a verla, dijo, no, esto no me gusta. El hada, un gay. Ahí con la disculpa de los gays, ¿verdad? Pero el hada, un gay. Cuando mi hija vio eso, dijo, no, esto no me gusta. Y agarró y se fue y no la vio, ¿verdad? Pura programación, es lo que tú dices. Yo creo que se está aprovechando la élite de la condición de esas personas para su conveniencia, ¿no? Los están explotando y se están dejando explotar en algunos de los casos. Algunos se dejan explotar, como todo, ¿no? Como todo, tanto heterosexuales como homosexuales se van a dejar explotar. Todos somos explotados de cierta manera.
pero están usando esta agenda para reexplotarlos todavía. Y para poner un programa, es un programa muy sutil, donde la gente ahora quiere tener ese tipo de prácticas, aunque sea por experiencia. Y es un programa muy peligroso. Muy, pero muy peligroso. Sí. Dice Emilio. Emilio, ocupamos más programas de preguntas. Ánimos, amigos, su labor es valiosa. Hay un señor en redes que dice que Latinoamérica es la tribu perdida de Dan. Yo sé quién es, creo que es un argentino y uno de mis abuelos cayó en esa trampa que el tema tiene que ver, es uno de los rabinos. No, no es, él dice que no es rabino, pero puede ser ese, no sé, por ahí estoy equivocado, pero él está con las raíces hebreas. O sea, se ha levantado un movimiento totalmente opuesto, obviamente, a lo que tiene que ver con lo que es el despertar, que es las raíces hebreas, pero la posmoderna. Y las tribus perdidas, es muy poco creíble que haya. Seguramente si las hubo, son de parte de ellos. Son las de los oscuros también, en mi opinión, ¿no? Pero hay unos programas de un amigo que tengo yo que se llama Oscar Sande que se llaman el origen histórico de Israel, y ahí habla un poco de eso de las tribus perdidas. Y la verdad que dicen que es un mito, que no se han encontrado ningún. Mira, bueno, ahora te escucho a ti. Yo una vez en un programa me hicieron la misma pregunta. Pero no la misma. Alguien de México me pregunta en un comentario, William, ¿a qué tribu de Israel pertenecemos los mexicanos? Yo no le contesté. Pero señores, ¿te interesa de verdad saber a qué tribu de ese pueblo tú perteneces? Teniendo nosotros tanta riqueza cultural dentro de nuestra América, ¿tú quieres pertenecer o saber a qué tribu de allá de ese pueblo tú perteneces? ¿Crees que es una bendición eso? ¿De qué te serviría? ¿Cuál es el provecho en eso? Pienso, ¿verdad? Pienso que es un deseo inaudito de querer pertenecer a un lugar que nos tiene, ese lugar que hasta el mismo libro dice que desde ahí es de donde controlan. Con una máquina que se llama Atugua. ¿Verdad? ¿Quieren saber? Bueno, de verdad, no sé cuál es la intención de querer saber algo de eso. Dice por acá Franklin García, ¿esos rellenos son los hijos de Sofía? ¿Es la luz que hay que recuperar o somos nosotros? No sé si tenga algo que ver. ¿Qué tema se me viene? Este tema se me vienen muchas ideas. No, créanme que a mí también se me vino muchas ideas. Pero según el documento, los rellenos son parte del programa. Explicaba anteriormente, si has jugado el juego de... Yo puse GTA V, pero yo he jugado también el Warzone. No sé si alguno lo ha jugado. Warcraft. No, Warzone. ¿Warcraft? No, Warzone. No. Es de ¿cómo se llama? Call of Duty. Ah, sí lo jugué. Bueno, tú sabes quiénes son los jugadores. Los jugadores tienen más habilidades, tienen más talentos, pero también hay personas dentro del juego que son el programa, parte del programa. Bueno, según el documento, esta simulación ha creado pequeños programas con inteligencia artificial, ¿verdad? Que van aprendiendo. Es lo que dice ese documento. Estos son los rellenos para inundar la Matrix y hacer simular de que es un lugar real. ¿Me entiendes? Y dice que son el 70%. O sea, son creados por el mismo programa. O sea, estamos contra la máquina. ¿Me entiendes? Rogami Rein, pienso lo mismo, hay que
ir preparado porque no se sabe qué hay más allá. Exacto. El día que nos toque partir, Señor, lo que hay es que tratar de partir en conciencia. No, porque el problema es que yo a veces pienso de que la gente se va. Uno, si es una muerte demasiado rápida, claro que no vas a saber ni qué pasó, ¿verdad? Pero hay personas que están en su lecho de muerte y saben que ya les llega el momento. Si lo hacen en conciencia, creo que sería lo mejor. ¿Me entiendes? Para poder saber cómo vas al otro lado. Dice Franklin García, perdón por mi falta de ortografía, estoy viendo el programa mientras manejo. Tranquilo, Franklin, que aquí nosotros también nos ponemos a adivinar, no te preocupes. Dice Miguel Ángel Pedraza, yo no puedo ver la televisión, me hace sentir mal, me enferma. Yo últimamente también ya estoy que ya hay cosas que ya llega el momento en que te saturan, que ya tú no sabes qué más hacer. Sientes que estás en el lugar A equivocado. mí me tiene harto los noticieros. No veo noticias yo. Aunque me dicen que no tengo idea de lo que pasa en el mundo, mejor que no sepa. Pero solamente supe cuando hubo un sismo acá en Perú nomás. Después ya no sé. Ujú. Es que es mucha desinformación. Del 90% de lo que presentan en los noticieros, la mayoría es manipulado. Ujú. Sí. Dice por acá, cuestionando al Dios de las religiones, soy Félix Ramírez, de Ecuador. Westworld me dejó en shock cuando la vi. Y a ti, yo sé también, porque cuando yo te la recomendé, miren, el primer capítulo es una bomba. Pero tienen que pasar de él. Porque después del primer capítulo es donde empiezas a atender. Porque el primer capítulo es el capítulo piloto donde te presentan el parque. Tú no sabes todavía qué es lo que hay. A partir del capítulo 2 es donde tú empiezas a descifrar y empiezas a entrar en la... ¡Wow! ¿Qué es esto? Se va a dar cuenta que es... Bueno, casualmente, Yorlena decía de que uno de los errores del programa fue cuando separaron al hombre y crearon a la mujer. Porque la mujer es la que hace despertar al hombre. Y casualmente, ¿quiénes son los que despiertan, los primeros que despiertan en la serie, Pablo? Las mujeres. Dos mujeres son las que despiertan. Bueno, pero no vamos a seguir hablando de la serie. Síganme, búsquenla, mírenla. Dice Judith Quiroz. Espérense el programa que vamos a hacer juntos para saber más de la serie. Sí. Vamos a hacer un programa sobre Westworld. No, y aparte, los diálogos están duros. Tan duro porque ponen a cranear a cualquiera. Los diálogos, el creador de la serie, yo creo que sabe de este documento. Como les digo, este documento se le fue dado supuestamente a una señora en los 40, en los años 40. Tengo el nombre, pero no me han dicho que lo diga todavía, ¿verdad? ¿Y Peripheral? ¿Qué me dice de esa? Peripheral, sí. Esa es más después del reseteo, ¿verdad? Dice Franklin García, lo que se me viene a la mente de los mensajes luz en este tipo de película debe ser sutil, casi imperceptible, ya que es muy obvio, puede que no lo dejen salir. No, lógicamente, miren, Westworld definitivamente a la 4ª temporada la cancelaron. Buscaron la manera, aceleraron muchas cosas para cancelarla. Rogami Rein, gracias mil amigos. Qué buen programa el de hoy. Dice Beatriz Coronel, muchas gracias William, muy interesante programa para verlo varias veces y para seguir investigando. Gracias. Este programa de control es posible gracias a los rellenos. Claro, los rellenos están ahí porque ellos, al tenerlos nosotros, entre nosotros, ya sea como familiares o amigos, claro que de alguna manera están ahí supervisando y controlando. Y ellos son los que sostienen el programa. Dice la película, Alan Ramos, la película Mickey 17 es oro puro. Muestra cómo se implantan las conciencias en un cuerpo de múltiples vidas y en la vida 17 y en la ciencia 17 es número de la prueba cuántica. Yo lo que sí les digo, todo es el montón de números. El 7, el 3, el 12, el 6, el 9, el 24, 144. Todos esos números, señores, y que salgan en todas partes, significa de que hay algo. Esto fue creado con números.
de verdad. No he visto la serie, dice Rogami. Dejen verla primero y hacen un programa. Erlinda Iglesias, muchas gracias por sus videos. Soy mexicana. Ni lo mande Dios ser parte de esas tribus de Israel. Saludos desde Monterrey, México. Me encantan sus videos. Gracias. Gracias a ti, Erlinda. Bueno, señores, yo creo que, bueno, ya llevamos 2 horas 24. La charla para mí, de verdad, ha sido muy amena. Pensé, yo creo que ya nos pasamos, pero estuvo bueno. Se los prometo que pensé de que no iba a ser del agrado. Y qué bueno que lo tomaron de muy buena manera, ¿verdad? Bueno, si algo clásico tenemos aquí en el canal es que no damos nada como una verdad absoluta. Solo les proponemos, ustedes lo agarran, después más tardecito les voy a poner ahí en un mensaje fijado les voy a dejar el documento. Hay más. Quiero hacer videos sobre esto porque hay más. Tengo uno que se llama ¿qué cosa es el atú-guá? ¿Y por qué buscan los lugares secos? Para ponerlo. Tengo otro, déjenme ver porque por aquí los tenía. Tengo otro. No, si Yolena me ha dado muchos buenos. El amor y el sufrimiento dentro de la Matrix. Este está buenísimo. No, el Atúguá me ha dado otros. Por ahí los tengo, solo que los tengo en diferentes carpetas. Pero me ha dado otros que me gustaría seguir. Porque así podríamos ir conociendo un poco. Si de verdad vivimos en una Matrix, claro que es bueno conocer cómo funciona. Porque sabiendo el funcionamiento, buscamos la manera de escape. Tú sabes que Matrix 2 dio muchos mensajes, pero bien para despertar. Y la tercera como que estaban metiéndose en la trama con otras cosas secundarias, ¿no? Pero cuando ves la 1 y la 2 te devuelve la cabeza. Después que lo ves de mucho tiempo. Matrix, la película de Tom. Claro. Matrix en su primera parte para mí es la mejor. La primera. Ya la segunda y la tercera, ya como dejaron demasiado mensaje en la primera, en la segunda tratan de opacar todo eso con mucha ciencia ficción. ¿Verdad? Que podría ser real, pero mataron la primera parte que era. La cuarta es que ya se cansaron ya. Por ejemplo, ya la cuarta eso no sirve para nada. Dijeron de que ya estaban hartas, ya no sabían cómo hacer para terminarla. Ok, dice Milena, William, quiero compartir algo con ustedes. Ayer hubo un fenómeno en mi país, una tormenta de arena que a la gente le causó mucho pánico. La verdad, no sé qué fue. ¿De dónde es? Dice que, ¿de dónde eres? Sí, mejor di, porque no dices de dónde eres para poder averiguar. Pero sí, acuérdense, dentro de este programa Matrix. Geotormenta. Ya hablamos de eso en un video contigo, por ahí. Búsquenlo en el canal, ya sea en el canal de Pablo o en el mío. Aquí no hay competencia. Búsquenlo, que ese está muy bueno. Déjame ver cómo es que se llama, Pablo, porque yo tengo abierto tu canal aquí, el que hicimos juntos de la Geotormenta. En la miniatura sale un mundito como lleno de fuego. Vamos a ver. Tengo que cambiarle igual. Aquí estoy viendo. Es que si tienes un montón de videos, compadre. Bueno, mira, aquí este video lo hicimos juntos. De Avatar. Es muy bueno. Sigue subiendo y vas a encontrar de Geotormenta. Cambio climático global, creo que es el título. Ok. Bueno, pero búsquenlo. Está muy bueno, señores. Porque no lo veo aquí, no lo veo. Búsquenlo. No, son uno de los primeros. Después de Avatar, vos subiendo, más adelantando y vas a encontrar eso. Vida transformada, el día de la generación se acerca, sin cadena, el misterio del monasterio maldito, descubre la verdad sobre Job, lecciones en Jonax, descubre lo prohibido. Sube.
Sale un mundo que está en llamas. Aquí ya está. Verdades ocultas. Verdades ocultas. Ok, mírense ese video. Visiten el canal de Pablo. No lo vean en el mío. Vayan al canal de Pablo y apoyen el canal de Pablo. Apóyenlo. Déjenle me gusta. Suscríbanse, señores. Apoyemos a Pablo. Dice esta... déjame ver porque ya mis ojos están... Ulises Robert, el castigo a las hermanas Wachowski del Matrix fue eso, convertirlas en mujeres por poner las cosas claras. Los agarró el sistema y los hizo leña. Gracias a todos los presentes. Yo soy fan de William y Pablo. Maravilla de información documentada. ¿Quién nos saluda? ¿Cómo? ¿Quién nos saluda a nosotros dos? Patricia Quiroz. Bueno, señores. Sí, creo que está bien. Bueno, gracias, Patricia. Un saludo grande también para usted. Así es. Bueno, señores. Yo creo que es hora de despedirnos. A menos de que quieran Sí, hay que terminar. Ustedes poner algo ahí, alguna pregunta que quieran hacer y que yo y Pablo se la podamos responder. Recuerden también de que no tenemos todas las respuestas. Nosotros también estamos aquí filosofando con ustedes. Pero si ya no hay más, señores, les agradezco infinitamente por habernos acompañado. Miren que estuvimos más de 90 personas conectados juntos aquí. Les agradezco a todos los que se conectaron. Les agradezco a todos los que comentaron, los que se atrevieron a comentar, a compartir con nosotros, a hacer sus preguntas, a proponer sus comentarios y sus pensamientos ahí. Bueno, y esa película de Mickey 17 la voy a ver para ver qué es lo que trae. Búscala esa y mándemela para yo verla también. Dale, está bien. Entonces, señores... 5 horas de videollamada. ¿Cómo? 5 horas me dice de videollamada. Ok, entonces, señores, fue un placer que hayan estado con nosotros. Sí. Dice Patricia, terminando este en vivo, iré a ver todos los videos de Pablo. He resonado con ustedes. Gracias por este contenido. Muchas gracias, Miguel Ángel Patricia, Pedraza, falta grande. poco para nuestra liberación. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Como les dije anteriormente, creo que esta generación es la que puede hacer los cambios. Es la que puede derrumbar el sistema. Romper las cadenas del sistema, creo. Falta poco para salir del juego, sí, yo creo. Bueno, señores, ha sido un placer. Pablo, muchísimas gracias por acompañarme también aquí. Vuelvo y repito, pido disculpas por no haber dado al botón de comenzar transmisión en YouTube y perdimos toda la información que trajo nuestra amiga Yorlena. Pero bueno, ella viene para acá, va a estar en mi casa el 9 de septiembre. Viene para acá, va a estar un mes aquí conmigo y ya tenemos pensado hacer algunos programas juntos, ¿verdad? Aquí en el estudio de Despierta, este es el tiempo. Así que van a tener a Yorlena. Yo sé que muchos quieren escucharla, la información que ella tiene. Y claro, y sí, la serie del Mesías es muy buena serie. Lastimosamente fue otra serie La cancelaron. que cancelaron por motivos religiosos, porque los cristianos no estaban de acuerdo con la serie, porque muchos decían de que Jesús no era así, porque era prietecito el personaje. Ellos quieren al Jesús blanco de ojos azules rubios. Los musulmanes, porque hay una escena donde en el Domo de la Roca hubo un tiroteo y todo eso y no les gustó la idea y todos protestaron y se canceló lastimosamente, pero muy buena serie. Destapa la farsa del Mesías hebreo. Así mismo, Emilio dice, yo quiero ver la película también. Saludos, amigos. Judith Quiroz, gracias William y Pablo, buscaré tu canal.
Ya los dejé aquí, se los voy a volver a compartir. Antes de que nos vayamos, se los voy a compartir aquí en el chat. Este es el canal de Pablo, para que lo O si visiten. no, déjalo también en un comentario fijado para los que vean después en diferido. Ok, ok, correcto. Y sí, tengo que dejar el documento también. Saludos a todos. Bueno, señores, nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Si no te has suscrito, suscríbete, señor, señora, amigo. Suscríbete, que eso ayuda mucho al trabajo que hacemos. Nos impulsa, nos da Y activa ánimo. la campanita también. Activa la campanita porque YouTube a veces él solito la desactiva. Compártelo con tus amigos, con tus familiares. Voy a tratar de este video, editarlo, lo voy a descargar, lo voy a editar y lo voy a partir para que sea más digerible, ¿verdad? Y puedan, porque son 2 horas 34 minutos lo que llevamos y no todo el mundo quiere ver 2 horas 34 minutos. Ustedes son los que aguantaron, los 81 que aún quedan, son los que aguantaron Los estas 2 horas. valientes. Los valientes, así mismo es. Bien por ustedes. Sí, así que muchas gracias y nos vemos en el próximo Charlando con.